del 12 de octubre serán quienes cantan tus miles así a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pelo. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están, los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo. Ya estás aquí en el estudio mayor de la 101.7 Itagua Deportivo FM de Itagua Deportivo. Un apretón de mano para todos, para Carlito que está en la parte técnica. Muchas gracias, compañero, que trabaja con nosotros siempre y nos tiene esa paciencia increíble de cuando tenemos las transmisiones y los programas también, porque a veces también nos sobrepasamos, pero Carlito nos pone esa línea que es importante. Muchísimas gracias, compañero. Un gran saludo también a todos los oyentes, a nuestros anunciantes. Muchísimas gracias a la dirección de la radio también, a la señora Lili, a Palito por el gesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ese gesto. Eso es importante, así que también le agradecemos aquí de la organización de Itagua Deportivo. Tremendo, señores, así que loable. Muchísimas gracias por el obsequio. Eso es bueno, señores, y lo vamos a disfrutar en familia. Un gran saludo también a nuestro director deportivo, a Jorge Villalba. Un apretón de mano de recuperarse, director. También a Miguelito, nuestro compañero Miguelito Román, que ya está ahí en el Luis Alberto Salinas. En instante vamos a estar con él para los saludos correspondientes. Y aquí el stat, señores, está en los comentarios Benjamín, también en la voz comercial Adolfo Vera, como siempre. No es el que más vende, es el que mejor vende, señores. Eso es lo más importante, así que esté con nosotros hoy con el partido de 12 de octubre Cerro Porteño. Esperemos dejar los puntos como para que estemos ya disfrutando de otra Copa Internacional, porque hace rato que el 12 de octubre necesita y se merece estar en sitiales importantes a nivel internacional, y hoy es la gran oportunidad donde Cerro Porteño tiene con más alternativas, equipo más alternativo que lo puede aprovechar muy bien el 12 de octubre ahí en su predio, su reducto. Así que, señores, y un ingrediente también, está Julio Santos, un experimentado en Cerro Porteño también. Vamos a ver qué puede ocurrir. Ya le saludamos a nuestro comentarista de esta tarde, aquí para este gran compromiso entre 12 de octubre y Cerro Porteño. Hablamos de Benjamín, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Pedro, buenas tardes a la fiel audiencia de la 101.7. Les acompañamos hoy, les invitamos a que nos acompañen con este gran partido que tendremos el día de hoy entre el 12 de octubre y Cerro Porteño de vuelta. Recordemos, en cuanto a estadística, nos juegan en contra un poco los resultados. En 4-1 en esta cancha, luego en el torneo pasado, estoy diciendo, teníamos también el 1-0 en contra en la Nueva Olla, hoy de vuelta con, digamos, cierta ventaja, por así decirlo, un equipo alternativo totalmente, el que va a presentar el Chiqui Arce, o decir, el asistente, porque él está también con COVID, entonces, él mismo, entonces, estaría al cargo, sí, el asistente Miguel Ángel Cristaldo. Entonces, este equipo que de por ahí como que mucho no pelea, pero sí están a prueba, saben justamente la ventaja y lo que va a tener en cuenta el Chiqui Arce, estos juveniles por sobre todas las cosas, y aprovechar nosotros que tenemos esta posibilidad de asegurar, por sobre todo, sabemos de igual manera que en la semana se hizo justicia, ya sabemos de qué estamos hablando, de lo que fue la protesta, un ridículo totalmente por parte de la gente de Villarrica. Ahora, asegurar todo, quién sabe, ¿no? En Sudamericana también tenemos un posible cupo, hay que ver cómo se dan los resultados en cuanto al cierre de esta fecha 11. Y bueno, el cordial saludo para todos y les invitamos a este gran partido. Ojalá que se dé el triunfo, que cerremos un año así, o mejor dicho, esta parte de lo que corresponde a ya la entrada a los playoffs, y de poder ganar un triunfo importante el equipo itagüeño, y así entonces meternos de lleno a lo que se viene en la liguilla en sí para esta gran competencia.
Perfecto, claro, sí, muchas gracias. Y podemos quedar primero, inclusive ganándole a Cerro Porteño, puede quedar primero y jugando con el octavo. Así que también toda una repercusión puede tener el 12 de octubre. Claro que no te garantiza siendo primero o segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno puede hacer como Tacuarí. Te mete un gol y hasta el suplente se va en el arco y gana ese partido y pasa a la etapa siguiente. Pero bueno, señores, es algo atípico de este año por la pandemia. Así que damos el saludo a nuestro voz comercial. Adolfo Vera, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Pedro, buenas tardes para toda la audiencia mayoritaria que siempre le caracteriza a la 101.7 Itahuapotí FM, y no solamente en estas transmisiones, sino a lo largo de, historialmente hablando, de la 101.7 Itahuapotí FM de su existencia, siempre fue la número 1 de la ciudad, Ñandutí, compañero. Perfecto, claro que sí, está ya Miguel. A ver, señores de Luis Alberto Salina, Miguelito Román, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, pero aquí también un cordial saludo para todos los compañeros de estudios, para la directora, a Jorgito Villalba, también, todos, que ya estamos nosotros aquí prestos para los trabajos correspondientes, campo de juego del 12 de octubre, para su partido en la noche de hoy, antes Cerro Porteño. Tenemos ya equipos confirmados, tanto del equipo local y también de Cerro Porteño. Perfecto, muchas gracias. Empezamos nuestro trabajo a partir de este momento para la 101.7 Itahuapotí FM de Itagua Deportivo. Vendiendo Adolfo. Lavadero Juan Roma, Genaro Rodríguez, casi Virgen del Rosario. J. Construcción de Jovino Borillaco, 6 cositas, pagó Spray aquí, pagó en kilómetro 25, sucursal kilómetro 25 y medio, 100 metros de la ruta número 2. Sí, señores, vamos con el equipo titular del 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. Miguelito Román. 1 para Mauro Cardoso, 3 para Gustavo Navarro, 4 para César Benítez, 31 para Ramón Coronel, 28 para Víctor Ayala, 5 para Marcelo Paredes, 18 para José Leal Núñez, 19 para Walter Bogado y 22 para Osmar Molina, 30 para Pablo Ayala y 10 para Mauro Ceballos. Perfecto, claro que sí, seguimos informando, Adolfo. Quique Construcciones, trabajo en altura, 0185 30 22 25, Grupo Itagua S.A., kilómetro 32, compañero a 100 metros de la ruta número 2, Grupo Itagua S.A., la casa de las construcciones. Cerro Porteño, el equipo de Barrio Obrero, ¿cómo se presenta esta tarde, Miguel? 1 para Rodrigo Muñoz, 2 para Santiago Arzamendia, 3 para Marcos Cáceres, 5 para Julio López, Julio Báez, 6 para Aldo Maíz, 10 para Julio Dos Santos, 14 para Oscar Ruiz, 13 para Rodrigo del Valle, 17 para Josué Colmán, 18 para Nelson Aldo Valdés, 33 para Fabián Franco. Es así, señora, vamos a irnos también al... ¿Cómo se dice? Porque están 4 de los árbitros ahí. Increíble la cantidad que tenemos. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Cerro Muy Limitada en kilómetro 34 y Pacaraí. Los que van a hacer impartir justicia, Miguel. Árbitro principal de este compromiso, Alipio Colmán. Línea 1 para Eduardo Britos. Línea 2 para Silvio Alfonso. Cuarto árbitro para Giancarlos Furiadosa. VAR para José Méndez. Asistente VAR para Roney Aquino. Perfecto, muchas gracias. Vemos ahí que los protagonistas se están preparando lentamente. Falta muy poco para que se inicie esto. Nos quedamos con el comentario previo de Benja, que lo presenta. SR Automotores de Sebastián Molinas. ¿Qué podría pasar en este compromiso, Benja? ¿Qué nos puede deparar y qué puede hacer el 12 de octubre? Por sobre todas las cosas, acá lo importante es, obviamente, los 3 puntos en casa. Sabemos, es la última fecha. Se viene un partidazo ya el campeonato, como se viene después, en lo que será el playoff. Y por sobre todas las cosas acá hay que ganar, por sobre todo el resultado en sí. Capaz que el honor, no sé cómo se podría decir esto, pero obviamente que hay puntos importantes allí. En la semana nos preocupaba mucho de promedio, ahora que las cosas ya se solucionaron y que van por buen camino. En Sudamericana vamos a ir dando los datos de cómo vamos a estar ahora y esperando obviamente sacar un buen resultado, dependiendo mucho de lo que pueda pasar en este equipo. Sabemos un equipo bastante alternativo, el que va a mostrar el Ciclón de Barrio Obrero. En este caso hay que ver más que nada, si bien hay caras conocidas, entre ellos Oscar Ruiz, está Julio Dos Santos, que aparece después de mucho, Aedo Valdés también. Acá lo importante, como digo, sería el triunfo por sobre todas las cosas. No ha sido una campaña bastante buena al principio, las cosas se fueron ubicando en su lugar en la semana y más en el transcurso del partido también. Ahora toca lo que es la experiencia en sí, la era Pedro Saravia. Se den los buenos resultados, se espera hoy de vuelta un triunfo para cerrar, digamos, este campeonato, esta fecha, la fecha 11. Y luego, obviamente, esperar lo mejor para este equipo porque se vienen grandes cosas.
Y bueno, vamos a tener bajas también, ¿eh? El caso de Gustavo Navarro, que está ahora, y bueno, ya después estaría el próximo año en Guaraní. Esto digo pensándolo a futuro. Y en este partido, obviamente, vuelvo a reiterar, se espera un gran triunfo. Está con su gente, si bien la gente no está en la cancha, pero sabemos el acompañamiento de todo Itagua, para muchos equipos tal vez no sea demasiado, o no signifique demasiado, pero acá sabemos, en la ciudad de Ñañotí, cómo se anhelaba esto, de permanecer en primera, quién sabe el día de mañana estar en Copa. Se sabe el significado, se entiende todo lo que ha pasado a este equipo, altas y bajas, momentos malos, buenos de repente. Ahora que se venga el triunfo y la alegría, obviamente, de la victoria, los 3 puntos que se queden en casa. Perfecto, claro que sí, señores, todos listos, prestos, acomodamos, esto va a comenzar en cualquier momento. Vamos a ver, ahí está el árbitro, tenemos para nosotros el cronómetro que por lo menos faltaría 2 minutos, pero vamos a ver qué dice el árbitro principal. ¿Alguna novedad, Miguel, que tenemos? Sí, señor, y estamos teniendo el minuto de silencio en memoria del expresidente, dirigente del Club 12 de Octubre, que falleció ayer, el señor Rubén Franco. Estamos teniendo el minuto de silencio en memoria del expresidente del Club 12 de Octubre, don Rubén Franco. Nos adherimos. Así, señores, estuvimos también nosotros acompañando el respeto a un símbolo del 12 de octubre, Adolfo. Dona Bella Cofer, Gaspar Rodríguez, Francia Esquina, Carmen de Peña, Taller La Merced Mecánica en general en kilómetro 21 y medio, Lavadero San Agustín del Marco Galeano, Depósito de Material San Ramón de Benjamín Salina apoyando al 12. Es así, señores, todos listos, presto. Vemos, Benja, que volvió Rodrigo Muñoz, el Popi, en el pórtico de Cerro Porteño y en punta Nelson Adol, acompañando con Oscar Ruiz. En este caso, obviamente, probando nuevas caras. Están también los equipos, en este caso, con jugadores experimentados. Bueno, destacamos el caso del Popi justamente por el tiempo que estuvo y esa ola de brote, en este caso del virus, en la selección uruguaya. Y estuvo mucho tiempo también, en este caso no podía ni venir tampoco acá. Entonces, cuando llegó ese periodo de tiempo que estuvo aislado, ahora cerrando, digamos, estas primeras fechas de lo que es el reglamento en sí, el formato del campeonato, clausura 2020. Veremos cómo está, porque puede ser que tenga algunas incomodidades, entre otras cosas. Vamos a acomodar cronómetro, señores. Todo listo. Hay otros partidos también que comienza. Sí, señores, comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Sí, señores, los primeros segundos que está tocando Cerro Porteño. Ahí lo va para Popi Muñoz, que va a salir para el Ciclón de Barrio Obrero. Hay otro partido, Benja. Se está jugando en simultáneo. En instante vamos a estar con esos compromisos cuando a Edo lo tengo de vuelta a mitad de terreno para Maíz. Insiste, habilita por otro sector. Cuidado que avanza por el sector izquierdo. Me parece que era Colmán. Insiste de vuelta. Era para el chico. Cuidado que avanza más atrás de vuelta. ¿Para quién? Se pierde el balón. Va a ser lateral su terreno para el 12. Cometín, Colmán y familia apoyando al 12. Chin, Cristo Rey, Avenida Capón, calle 1 y 2. Antonio Totil y familia Morínigo, expresidente del Club 12 Octubre, apoyando al 12. Es así, señor. El manual lo está haciendo. Vamos a ver. Me parece que es Ayala. Insiste de vuelta. Otra vez lo deja para Molina. Insiste para mitad de terreno. Recupera de vuelta Maíz. Avanza, se desprende. Cureí. Está Cureí de vuelta. Tiene que retroceder. Lo va a dejar de vuelta para el juvenil del Valle. Ya está saliendo el Ciclón. Doctor Manuel Romada apoyando al 12 de octubre. Ya compite precio único para dama, caballero y niño. 018379966. Lavadero Juan Román. Genaro Rodríguez, Casimir, que Rosario. Cuidado, señores, que saca por un costado. Era Navarro, el balón en ofensiva lateral para el Ciclón. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. Los partidos en simultáneo, Benja. Los partidos que se están jugando ahora, aparte del 12 de octubre Cerro Porteño, son San Lorenzo ante River Plate y también Sportivo Luqueño ante Sol de América. Cuidado que la tiene Dos Santos habilita para quien, para el otro sector, por el sector izquierdo. Más ingresa y saca por un costado, casi en la línea de fondo. Era el lateral, sí señor, era Pablo Ayala. El balón va a ser lateral ofensiva para el Ciclón.
Termosiana y Soaluga, diseño y bordado computarizado a pasito del mercado municipal, celular 0971-266-583, Termosiana y Soaluga. Aquí de vuelta Manuel Arzamendia, cuidado señores, sáquelo como pueda, no se complique. Viene, revienta y César insiste de vuelta a Cerro. Está arriba, lo tiene Josué, habilita de vuelta para Dos Santos. Dos Santos abre totalmente la cancha el otro sector, baja perfectamente por ahí. Insiste de vuelta para el chico que acaba el número 33, Franco. Insiste de vuelta más atrás, se apoya para Cáceres. Lo deja para el Valle, salida para el Ciclón. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Cooperativa de Pacaraí limitada al servicio de la gente. Y Faber-Castell representa y incluye Martínez Hermano apoyando esta cobertura. Ahí se va con todo, quería salir jugando. Vamos a ver, era Ayala. Ya lo ganaron, cuidado que habilita, se desprende muy bien para el sector derecho. Con lo justo saca el juvenil del Valle. Lateral ofensiva para el 12. Fácil lugar, con lo mejor de oferta para fin de año. Fácil lugar de aguarda y a pasito en la comisaría primera de Ciudad Universitaria. Fácil lugar. Román de vuelta habilita, vamos a ver para quién insiste de vuelta por derecha. Puede venir el centro y pifia. Saca por línea de costado del Valle. Está llegando el 12 de octubre, venga. Los primeros ataques, los primeros daños que intenta justamente hacer al equipo azulgrana. Aquí ya vemos justamente la jugada aquí. Esto tiene que mantenerse en los primeros minutos, salir presionando, se nota obviamente la iniciativa y en el ataque, por sobre todo esa posibilidad obviamente de poder generar una chance importante. Sabemos que hay muchos cambios, entonces esto también puede jugar a favor. Sí, señores, los comentarios de Benja es presentado por Cooperativa Cerro, limitada, kilómetro 34 y Pacaraí. Está tocando lentamente el ciclo, lo deja de vuelta ahí para del Valle. Está levantando lentamente, es Julio Dos Santos que baja para reordenar la salida del ciclón. Maíz de vuelta, otro lo deja para del Valle, insiste de vuelta, quería para Arzamendia, el balón se espera por un costado. Se le fue a Josué Colmán, va a ser lateral para el 12. Ferretería Palacio apoyando la campaña del 12. Novedad Despacha apoyando la campaña del 12. Concejal Gustavo Ortiz apoyando esta cobertura. Y aquí de vuelta lo cruza Cáceres, el balón se iría a ir. Se fue nomás por línea de costado, el lateral lo quiere hacer rápido Pablo Ceballos, así le quiero ver las pazuelas con otros partidos, no solamente ante los grandes. Hiciste de vuelta, otra vez el balón, no va a ir, se recupera Ceballos, quería enviar por línea de fondo, me parece casi impropicio ahí de los centrales. Cerro, cuidado que avanza, se desprende de vuelta, se va con todo, me parece que es el chico, avanza de vuelta, quiere venir al centro, para quién, para nadie se equivocó y otra vez recupera Maíz, quiere habilitar para quién, para nadie, largo, se quedó Curey por el camino a los pies de Mauro Cardoso. Esto hay que atender a que no nos metan pelotas de por espalda, Benja. Eso justamente, vemos de vuelta con esa iniciativa, la toma Gustavo Navarro, tal vez por la altura, entre otras cosas, pero obviamente hay que atender muchísimo estos balones filtrados por arriba, que normalmente es de común, digamos, recibirlo por parte del Ciclón. Ahí, señores, viene el centro a ras del piso. Esto que hay que buscar también de fuera del área para rematarlo, muchachos, porque viene recién de vuelta de un parate de recuperación de Popi Muñoz, así que tenemos que pegar de afuera de algún momento para ver si cómo está reaccionando el portero del Ciclón. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico, Cooperativa y Pacaraí limitada al servicio de la gente. 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Termoyanda y Soaluga, Pedro. Fecha número 11 de Luis Alberto Salinas. 12 de octubre y el Ciclón de Barrio Obrero empatan 0-0. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermano. Sanatorio San Sebastián, líder en el servicio hospitalario, apoyando esta cobertura. Es así, señores, cuando lo tiene que hacer de vuelta, quiere habilita para Franco. Se desprende Franco, muy bien aquí la rimada. Sí, hay que golpear para sacar el balón a los chicos. Cuando recupera Ceballos, insiste de vuelta otra vez aquí. Lo dejaron, hubo falta, dice el árbitro. Vamos a ver. Mitad de terreno, tiro libre para el 12 de octubre. Grupo Itaguaese, kilómetro 32, compañía Ibiratic. Teléfono 0294 220 910 0994 489 242. Grupo Itaguaese. Me parece que son cosas innecesarias. Hay algo tempranero para estar con esa incertidumbre. Venga, me parece que si atrás tocaba, jugábamos tranquilos, podría dar mayor seguridad al equipo. Sí, pero también es necesario. Allí podría justamente hacer circular el balón por los costados. En este caso, queriendo sorprender, no hay mucho por cual, en este caso, apresurarse, sabiendo que son 5 minutos recién de la primera etapa. En este caso, una mala decisión la que tomó allí Omar Molinas en esa jugada. Y también se le fue al balón al Ciclón, va a ser lateral de vuelta para el 12 de octubre. Los comentarios de Benja son presentados por Mesa Costa Asociado, apoyando el 12 de octubre. Que el doctor Hugo Noé saluda y desea un feliz Navidad y próspero año 2021 a todo el pueblo itagüeño. El doctor Hugo Noé. Vamos a irnos junto a Miguelito en segundo después de avance
Vamos a irnos con los bancos de suplente cuando recupera de vuelta ahí Maíz. Lo tiene para el Ciclón, habilita de vuelta para atrás para Franco. Franco de vuelta otra vez, se topeta ahí para Cáceres. Cáceres quiere sacar el centro, mitad de terreno. Habilita de vuelta para Cureí que baja para hacer la jugada. Cuidado que viene el centro por derecha. Sáquenlo muchachos, vamos a ver. No te compliques, saca por un costado, no quiso inconveniente. Hablamos de Ayala, el balón es ofensiva para el Ciclón. Sobre 6 minutos la primera etapa, sigue también igualando 0-0 Deportivo Luqueño, Sol de América, Pedro. Es así, señor, el informe presentado por Lavadero Juan Román. Sí, señores, cuando el balón está por el sector derecho, lo va a hacer Franco. Ahí lo tenemos a Aldo Maíz también, o Julio Báez. Julio Báez insiste de vuelta, cuidado que se desprende Franco, va a venir al centro muy cerrado. No va a acomodarse, se le va a ir a Josué. Ganó de vuelta, recupera Cerro, insiste de vuelta, cuidado que lo deja para Arzamendia. Viene el centro muy cerrado. Ahí a Edo también, Cureí. No llegaron. Llegada clarita del Ciclón Benja. En este caso ya empieza a mostrarse el conjunto azulgrana un poco más seguro, intentando atacar. De a poquito se está moviendo y de vuelta con lo mismo, con los balones filtrados, un par de centros, pelotazos. Creo que lo puede dejar en cualquier momento en jaque a la defensa, por sobre todo en la saga central del equipo itagüeño. Sí, señores, el comentario de Benja es presentado por Novedad despachada. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. Banca de suplencia el 12 de octubre, Miguel. 12 para Rodolfo Rodríguez, 7 para Gino Marabel, 8 para David Mendieta, 9 para Fabián Ovejero, 14 para Mateo Gamarra, 20 para Héctor Villamayor y 25 para Alex Garcete. Perfecto, muchas gracias. Cuando ya está saliendo de vuelta y Franco insiste, no pudo ahí, ya rechaza, recupera de vuelta. Vamos a ver el chico Franco más atrás para Rodrigo Muñoz. Estamos con la información. Información presentada por J.A. Construcción. Banca de suplencia del Ciclón de Barrio Obrero. 25 para José Mier, 14 para Wilder Viera, 19 para Sergio Barreiro, 27 para David Vera, 30 para Fernando Velar, 31 para Robert Morales y 35 para Nahuel de Jesús López. Perfecto, muchas gracias. Cuando lo tiene en marco de vuelta, Marco Cáceres habilita el preceptor derecho, lo deja para Franco. Cuidado que pone el balón para Edo. Ay, 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 señor, viene el remate. Segura Mauro Cardoso, pero vuelve ahí intratable, insiste de vuelta, cuidado que recupera de vuelta el segundo balón, el Ciclón lo tiene Dos Santos, habilita para Arzamendia, cuidado que pone para Josué, está Josué, no lo deje rematar, cuidado el remate. Pie ahí del central del 12 de octubre, está tocando el Ciclón Benja. Empieza a insinuarse, como decíamos, aquí ya un poco más seguro, apareció León Guaraní, en esta que tuvo se le elevó demasiado el balón, en el remate le dio buena potencia, pero en este caso estuvo muy atento Mauro Cardoso, pero se está insinuando. Cuidado, se va a Cureí, sáquenlo muchachos, muy bien, así sale Mauro Cardoso, muy bien, aquí me pareció que era Benítez que pone el cuerpo, hay que ser duro muchachos, aquí de vuelta en 2 minutos, tercera llegada del Ciclón Benja. Asimismo, y llegamos recién a los 10 minutos, entonces ha pasado 5 de por ahí donde la presión era del 12, ahora el ataque es de Cerro Porteño y está siendo bastante contundente. Le falta nada más la pisada final, pero le está costando, está bajando los decibeles la defensa, por sobre todo allí en la saga central, donde vemos de vuelta la jugada, como que le quedó mal a Edo, pero ves que se le agarraba bien o se definía por abajo, capaz que con la potencia iba a ser un poco complicada. A tener en cuenta esa parte en la saga defensiva, hay que ver cómo se muestra el equipo. Vamos, Víctor, viene el centro, quien ingresa al otro sector. Y otra vez teníamos que haber acomodado, me parece que tienen que venir los remates también, señores. Hoy más que nunca hay que rematarlo de cualquier parte, porque hay que insistirlo. Cuando el balón recupera el 12 de octubre, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacara, ilimitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermanos. Y el tiempo de juego, 10 minutos la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Torres Representaciones, pero... Es así, señores. Luis Alberto Salinas, fecha número 11, el torneo clausura. 12 de octubre y Cerro Porteño empatan sin goles. Termociana y su aluga, pasito del mercado municipal, diseño y bordado computarizado, trabajo totalmente personalizado. Consulta al 0971-266-583. Termociana y su aluga. Es así, señores, estamos trabajando aquí en la parte técnica con Carlitos Coronel para esta cobertura importante donde el 12 de octubre puede clasificar para Sudamérica. Un saludo especial para Leonardo Casco, que nos está sintonizando desde la Argentina. También un saludo especial para María Gloria Alonso. Y le decimos también al amigo Juanjo Duarte que
La imagen, en este caso, tiene exclusividad de una firma comercial, por lo tanto, Itahuapotillo FM no tiene los derechos. Totalmente, eso sí, señores. El que tiene los derechos televisivos es, digo, así que no hay nada que podemos hacer. Y puede ser bien el centro, cuidado, el corazón del área, saca como puede Franco. No pudo, señores. Está latente. ¿Cuántos puntos le falta el 12 de octubre? Venga para la Sudamericana. Ahí, señores, vamos a tener en segundos. Ahí vamos a hacer los números exactos para que le llegue a ustedes. Cuando recupera Cáceres, lo deja para Dos Santos. Toca y toca el Ciclón. El 12 de octubre con este resultado parcial, teniendo en cuenta también el empate del Sportivo Luqueño con Sol de América, el 12 está siendo equipo internacional. Perfecto, señores. Igual perdiendo 12 y perdiendo los otros, igual 12 de octubre se asegura la Sudamericana. Y prácticamente tiene el triple más point. Triple más point el 12 de octubre, pero ganando sin tener en cuenta los resultados del Sportivo Luqueño y del River Plate. Yo creo que volveremos a retroceder hasta el año 2002, donde el 12 de octubre había escribido la mejor historia dentro de su historia, ¿verdad? Siendo equipo del interior. Perfecto, cuidado que baja Edo, lo va a tener, cuidado, no lo dejen rematar, no se acomoda nunca, ahí era el Maíz, insiste de vuelta para Cureí, recupera Josué de vuelta, lo presiona, ahí no pudo, lo tiene a Dos Santos de vuelta, que está filtrando balones, insiste de vuelta, lo tiene Franco, ganó la posición, lo tocaron, dice el árbitro, vamos a ver, me parece que es Bogado, a ver qué pasó, lo acarició o simplemente algo casual, vamos a ver qué ocurrió aquí, ahí está Franco, lo tiene, sí, lo dio un toquecito nada más. Pero es algo, un toquecito. Es una canillera. Una canillera, nada más. No es para tanto, venga. Así mismo, en este caso, bueno, tiene la canillera. Y eso supongo que es una autodefensa. Y bueno, por estas cosas digo nomás yo. Por estas cosas digo a veces. Estas pataditas, entre otras cosas. Acá como acá se lo acaricia y se cobra todo como que afuera. Eso como no se cobra. Entonces hablamos del arbitraje después. Si las cosas no salen bien. Bueno, acá también pasa esto de por medio ahora. O sea, si es que vamos a estar tirándonos por cada tipo de jugada que tengamos, es complicado, ¿eh? Sí, señores, cuando hay tiro libre, sector derecho para el Ciclón. Vamos a ver quién se está preparando, quién es el jugador. Vamos a ver, señores, autoriza. Viene el centro de Arzamendia, muy cerrado. Nadie llegó, no pudo a Edo. Mucho menos, me pareció que ingresaba Báez también. El balón se espera por línea de fondo, va a ser saque de meta. Saque de meta para el 12 de octubre, venga. Asimismo, acá de vuelta se cerró demasiado el balón de Arzamendia, que es el encargado en este caso de las pelotas paradas, ya que no está el Pachi, ya que no está Claudio Aquino. Y en este caso se cerró demasiado el balón, pero también está, como decimos, sigue insinuando el equipo azulgrana. Veíamos el taco también de Aedo. Y por fortuna nuestra no se decidió nunca Maíz a pegarle. Intentó acomodarse entre dos piernas allí, que es casi imposible en este tipo de jugadas. Así, señores, cuando recuperó muy bien aquí, quería llevarse, pero el balón se le va por un costado. Sí, señores, vamos a ver el lateral, ¿para quién? Para el 12 de octubre en ofensiva, lo va a hacer de vuelta con el número 28, Víctor Ayala, lo tiene Bogado cerca, ahí también está Ceballos, otra vez está por izquierda, vamos a ver qué hace Ceballos, lo deja de vuelta para Víctor Ayala, insiste para Bogado, se desprende, vamos a ver, lo queda el balón, vamos a ver, muchachos, si podemos silvanar muy bien. Primero llegó el chico que saca, otra vez recupera el Ciclón, qué bien aquí Dos Santos, venga. Excelente la jugada, como lo dejó picando, lo dejó pagándole esa jugada a Osmar Molinas y va saliendo con cierta tranquilidad, ahora con más solidez, digamos, en el medio campo, también la velocidad individual de Colmán, entre otros. Cuidado, cuidado, bien atento Mauro, seguro, señores, todo anulado, pero muy bien atento está Mauro Cardoso, cuidado, señores, cuidado que están metiendo balones, venga. De vuelta con esto un par de señas, si te fijas en la jugada son un par de señas nada más las que se hacen los muchachos en el medio campo. En el medio campo y aquí a ver Víctor Ayala. Sí, lo habilita perfectamente. Perfectamente, imagínense si venía un gol. A mí esto sabe qué pasa, pero sí. No me sorprende por el hecho de que ese mismo error, por más que en aquel partido sí fue contundente el triunfo azulgrana, el 4-1, las cámaras del bar como que no tienen un buen ángulo, es como que parece que está recto en ese sector, pero no es así. Está como que de costado, de perfil, como se suele decir, y no te da esa óptica. Yo recuerdo el gol de Colmán, nosotros estuvimos en el estadio encima, sí. En aquel partido. Y el gol de José Colmán, están las imágenes de la televisión capitalina también, se mostraba en cámara lenta, estaba habilitado, pero la cámara que estaba de costado... Sí, daba inclinado. Daba inclinado y tenía con las tres líneas que te daba posición adelantada. Pero ¿te acordás de eso que sacaron la explicación de que la cámara estaba inclinada? ¿Te acordás cuando dijeron, por esa razón fue
de que tuvieron el error. No, una locura. Marcamos el tiempo, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell. Representa y distribuye Martínez, hermano de SRC Electrodoméstico Cooperativa y Pacaraí, limitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego, 16 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Termo y Anderson Aluga, Pedro. Eso sí, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 11 del torneo clausura, 12 de octubre. Y Cerro Porteño empata sin goles. Miguelito, ¿falta aire en los balones? No, es intercambio de balones porque está un poquito bajo la presión del balón, por eso se cambió. Cuidado, señores, nadie pudo rechazar, le deja de vuelta, recuperó el Ciclón, está por el sector izquierdo, lo deja para Maíz, cuidado, señores, no lo dejen rematar, lo deja para Julio Dos Santos, quiere filtrar balones, viene por derecha, vamos a ver, insiste, se le fue el balón, remate, ya todo anulado, aquí otra vez llegó el Ciclón. Va a ser saque de meta para el 12 de octubre. Doctor Manuel Román apoyando al 12 de octubre. Gol y balón oficiales 021-290-621. Termo y Anderson Aluga. Diseño y bordado computarizado celular 0971-266-583. A pasito del mercado municipal. Termos y Anderson Aluga. Vamos a ver, señores, está Mauro Cardoso, el pacarayense, para sacar el centro. Lo vemos también ahí a Ceballos, el capitán. Será los últimos partidos de Pablo Ceballos en el 12 de octubre. Vamos a ver, señores, vamos a ahondar en detalle. Insiste de vuelta, otra vez recupera. Cuidado que avanza, se desprende de vuelta por el sector izquierdo. Lo tiene Bogado. Insiste Bogado, sale de uno de otro. Y otra vez Julio Dos Santos. López Nicó lo tiene ahí. Está tocando y tocando el Ciclón. Yo te diría también, Pedro, inundado, o sea, ya vi las cosas y nada. A Edo se estará acostumbrando ya en esta cancha. Y vamos a ver, puede ser, porque hasta el supuestamente la dirigencia, según el Ciclón, después de que termine recién ellos van a tocar. Ahora nadie va a tocar supuestamente los contratos. Posteriormente van a hablar. En este momento se abocan a todo de lleno lo que es el clausura. Por ahí se queda por el camino, ahí recién van a empezar a hablar con cada uno de los jugadores, según escuché a un directivo del Ciclón. Venga. No decía nomás, a excepción de este caso, lo sacamos de la lista a Navarro porque ya está confirmado. Él ya es de Guaraní. Sí, por eso nada más. Pero el resto, obviamente, no hay nada nuevo. Lo de Peseta se trasladaría del departamento central al departamento de Guairá. Posiblemente, probablemente. Virtualmente. Creo que va a ser más saludable también. Porque en un momento tuvo conflicto, solamente que vino a mediar por el tema de que se fue Pedro Sarabia y estuvieron acomodándose, estuvieron poniendo paño frío. Por lo contrario, esto iba a salirse de quicio si seguía. Vamos a salir con responsabilidad, lo estoy diciendo, con responsabilidad lo digo, si seguía todavía el cuerpo técnico anterior. No, y lo decimos así como está diciendo Pedro, ¿verdad? Con total responsabilidad. Es cierto, cumplió Pablo con su deber como jugadora, pero también está Mondoroña, así mismo, señores, claro que sí. Cuando ya recupere su terreno el 12. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico Faber-Castell representa y distribuye Martínez, hermanos. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Aquí de vuelta rechazó Franco. El balón se espera por un costado. ¿Va a ser lateral o va a ser tiro libre? Vamos a ver qué dice el árbitro. Se va a ir Víctor Ayala. ¿Es el manual o es tiro libre? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Va a ser lateral ofensiva para el 12. Saludo especial para la señora Luisa Escobar de Villamayor. También para el amigo Silvino Pérez, Rosalino Jesús Quillones. También en sintonía total para la amiga Graciela Sena. Es así, señores. Muchas gracias a todos los que están prendidos a la 101.7 de Itaguaí FM de Itaguaí Deportivo. También al Facebook Live. Enseguida, cuidado que avanza, se desprende, sale ahí. No pasó nada, recuperó Paredes. Viene ahí el centro, vamos a ver que baja. Puede ser que remate, vamos. Insiste, avanza, se desprende. Ariel Núñez. Perdieron mucho tiempo de vuelta. Tiene que retrotraer la jugada. Marcamos el tiempo de juego. Aluga Termo. Totalmente trabajo personalizado. Pasito del mercado municipal. Y el tiempo de juego 20 minutos en la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente, pero... Sí, señor, estamos de Luis Alberto Salinas. Fecha número 11. Cuidado. Saquen los muchachos. Muy bien, aquí Navarro se anticipó. Ganó la posición. O si no, podría haber venido el primero de Cerro Porteño. Venga. En este caso de vuelta vistiéndose de bombero, lo vemos a Gustavo Navarro en la última jugada de vuelta. Y en este caso ya van varias jugadas, como que está pasando la pisada final. Se anticipó en esta Navarro, por fortuna nuestra nos salvamos, una linda jugada la que tuvo el Ciclón de vuelta. Es así, señores. Fecha número 11, torneo clausura, 12 de octubre, Cerro Porteño.
Porteño empatan sin goles cuando se ganó un tiro de esquina. Sí, señores, un tiro de esquina para el 12 de octubre, Benja. Así mismo, hay que destacar el mérito porque esa pelota ya se iba, ya sin oxígeno llegaba en esa jugada, creo que era Pablo Ayala, y lo veíamos en la última línea. El de remate se debió justamente, esperemos, este es el segundo córner ya, esperemos que se venga el primero, lo va a hacer Paredes, que es bueno pegándole también, si se da un tiro libre por ahí durante el partido. Hay que ver en esta, ojalá se venga el primero, Lindo momento para que se venga el primero. Lindo momento, señores, para tranquilizar, para que venga el primero del 12 de octubre. Autoriza el juez, está por el sector derecho. Viene Paredes, viene el centro del corazón del área. No pudieron acomodarse. Otra vez el segundo balón, lo tiene Molina. Vamos a ver qué puede ocurrir. Insiste Molina, viene el centro por izquierda. No pudieron ahí, señores. Quería para Pablo Ceballos, insiste de vuelta ahí. Otra vez lo tiene Paredes, viene el centro. ¿Para quién? Para nadie, para nadie. Para nadie, parece que no tenemos idea. César Benítez, le tenés a tu compañero cerquita. No tenemos que desaprovechar esta clase de jugada, Benja. Sí, señor, en esta de vuelta la equivocación, capaz que el hecho de dar un poco de oxígeno para que se vaya acomodando de vuelta el equipo hacia el área, pero en este caso es una mala decisión de vuelta. El hecho de tener a varios compañeros en el fondo, volver a tocar, volver a empezar la jugada, intentando anticiparse, intentando hacer una jugada más en la contra, en ofensiva. Otro tipo de jugada no se da, volvía de los ahí justamente, creo que era Ariel Núñez. En este caso hay que tratar de pensar con cabeza fría, esto empieza recién. Se van a dar las oportunidades, creo que de a poquito se va también consolidando el equipo. Falta cierta seguridad, coordinación, pero el equipo está bien en cancha, no hay necesidad de apurarse ni nada de esto. Claro que sí, señor. El comentario de Benja presentado por LD Evento en kilómetro 25, contacto al 0182789-589. ¿Cómo están en la banca? Hablamos de Sarabia como también de Massinger Cristaldo, Benja. Miguel. Tengo una total indicación de Pedro Sarabia a su nivel y también la de Blas Cristaldo a su nivel. Lo está aguantando bastante bien el 12 de octubre. No sé si es que ese destaca también de Pablo Ceballos. Está inspiradísimo en este partido. ¿Y Massinger Cristaldo qué está indicando? Y bueno, está totalmente gritando también a su dirigido Blas Cristaldo, porque de repente el 12 se va con todo encima de Cerro Porteño. Así, señores, claro que sí. Cuando el balón va a los pies y ahora a la mano del Popi Muñoz. Creo que después de cuánto, a ver si maneja Benja, después de cuánto vuelve Muñoz y también Arzamendia al equipo del Ciclón. Creo que pasaron casi 2 meses cuando ya está saliendo Cerro Porteño. Concejal Gustavo Ortiz apoyando al 12 de octubre, novedad despacha apoyando al 12 LD Evento en kilómetro 25, 082789589. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, a pasito del mercado municipal. Cuidado, señores, vamos, Benítez, no te complique, lo deja cortita para que saque Coronel. Otra vez Molina, insiste de vuelta, quiere saber de taco, muy bien aquí. Ariel Núñez insiste de vuelta, y hubo falta, dice, no lo cobra. ¿Qué es lo que cobra tanto aquí? Me parece que tiene que moverse un poco más también Ceballos, porque esto te van a cobrar cuando hay equipo chico, no cuando juega Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní. Así que tenés que poner en este momento pecho, Ceballos. Tenemos que sacar resultados cuando ya está saliendo el Ciclón. David Confecciones, la que viste a los campeones. David Confecciones, consultas al 082-890-093. Cuando está tocando lentamente, lo va a dejar de vuelta para el sector izquierdo, quiere salir con Vamos ahora del Valle, lo tiene del Valle, como Cuña, mitad de terreno, quiere recuperar, ahí perdió muy bien Ceballos, era Aedo, insiste de vuelta para Pablo Ceballos, ahora sí, habilita de vuelta, vamos a ver qué hace Ariel Núñez, puede ser acomodarse, anímese muchacho, vamos a ver, quiere filtrar, ¿por qué no pudo rematar, Benja? Se veía, digamos, en este caso, muy cerrado el ángulo, pero sí podía haber tocado mejor, el balón también no a media altura, un centro no vendría mal tampoco, un pelotazo hacia un cambio de frente, pero decidió de vuelta solo hacer ese tipo de jugadas. Esa terquedad por parte de Ariel Núñez que ya lo venimos viendo durante todo el campeonato. Es así, señores, aquí le dieron un toquecito hablamos de Hugo Franco, al chico de Cerro Porteño, cuando va a ser salida del Ciclón. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Mesa Costa y Asociado, estudio contable Mesa Costa y Asociado, y el tiempo de juego 25 minutos en la primera etapa, y el marcador que lo presenta Faber Castell representa y distribuye Martínez Hermanos. Sí, señores, hay precisiones también en el Ciclón, hay que aprovechar eso desde Luis Alberto Salinas. Fecha número 11, torneo clausura. 12 de octubre y Cerro Porteño empatan sin goles. Termos y anexo a Luga, diseño y bordado computarizado totalmente personalizado. Te aguarda pasito al mercado municipal. Consulta al 0971-266-583. Termos y anexo a Luga. Y nos pasó nomás el balón, recupera de vuelta y el central del Valle.
lo deja para Maíz, tiene de vuelta y lo cerca para Baez, pero se acomodó, lo deja para Cureí, insiste Cureí, se desprende muy bien aquí. Hay que presionarlo, muchachos, eso es lo más importante. Así que jugarle ahí mitad de terreno, no hay que darle respiro al Ciclón. Lodero Juan Román, General Rodríguez, casi Virgen del Rosario, J, Construcción de Juvenil Amarilla, cosa y cosita, pago spray, aquí pago en kilómetro 25. Aquí de vuelta sale rápido Maures, que está jugando perfecto hasta el momento, quiere recuperar de vuelta Ariel Núñez, insiste de vuelta, no pudo, ya perdió. Todo estático, está territorio de 12 de octubre el Ciclón. Dona Bella, Cofe, Gafarro y Ofensia, esquina Carmen de Peña, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Calle del Sur, Depósito de Material San Ramón de Benjamín Salina apoyando al 12. Esta Cáceres habilita de vuelta, me parece que es para Báez, cuidado, pero primero se desprende. Benítez, no te compliques, muchacho, viene el centro y gana de vuelta ahí, insiste de vuelta, vamos a ver, lo tocaron, dice hubo falta de Molinas, vamos a ver si lo tocó. O simplemente hay un gesto de Cureí para sorprenderle al árbitro. No pasó nada, Benja. Con esta jugada, capaz que con los juegos de cámaras es un poco complicado, pero así a simple vista no lo tocó. Más que nada le habrá rozado el pantaloncito al parecer en esta jugada, por eso que se va tomando después justamente la altura justamente de la pierna. En este caso de la pierna derecha a Oscar Ruiz. Pero mucho no, esta es la segunda jugada poco clara que termina siendo sancionada. El mismo infractor. Perfecto, claro, cuando hay tiro libre, sector derecho. Vamos a ver, le quiere dar Josué Colmán. Vamos a ver, está también ahí Arza viene el centro muy cerrado. No, muchachos. No quieran aquí utilizarnos el VAR, muchachos. Tranquilo, venga. Este es Saedo, ya son 12 que vienen protestando. A mí me da la impresión de que ambos, también a Pablo Ceballos, este tipo de jugadas vos ves entre el medio campo del Ciclón, así como también en la parte defensiva, ves a varios jóvenes, a muchos que tienen mucha velocidad, hacen uso de eso y como que les cuesta llegar a jugadores de experiencia como Ceballos, Aedo, por eso que este tipo de jugadas, contragolpe que ya tuvo también Aedo, les está costando y por la marca fea, ya sabemos también de la constitución física que tiene Navarro, es como que son puntos débiles para ellos en este caso, ya pasó el tiempo cuando, ya por la edad y todo eso, la experiencia vale, ¿no? Pero con el desgaste físico ya cuesta mucho más y sabiendo que son jugadores jóvenes lo que ellos están marcando. Cuidado, se desprende por izquierda, está el Ciclón, está José Colmán, viene el centro abierto, entonces va a perder el otro sector lateral para el 12 de octubre. Sí, señores, los comentarios venga presentado por Alianza Seguro en kilómetro 30, RB Centro Lubricación en kilómetro 30, Goldi, balón oficial 021 290 621. Eso sí, señores, cuando va a ser lateral lentamente lo va a hacer Villa. Vamos a ver Víctor Ayala. Este Julio Báez, tengo entendido que fue el que se transfirió a Europa y volvió, ¿verdad? No. Homónimo. Ese es el defensor, volante central. O sea que homónimo nada más. Así mismo. Creo que está en el fútbol alemán, si no estoy equivocado. Así sigue todavía ahí, totalmente. Para mí, a ver si Benja también nos ayuda, pero no refleja la memoria. Para mí que sí, porque creo que tiene 18 años este chico, Julio Báez. El que está en Europa. El que está en Europa tiene ahora, creo que 20 estará cumpliendo, porque se le vendía a los 18 años. Julio Villalba es. Este es de Cerro, sí, te iba a decir Julio por Villalba, eso. Julio Villalba. Te iba a decir por eso porque él se había ido con esa edad. Este es Báez, por eso te digo. Báez, sí. Julio Este Villalba, es Julio Báez de 18 años. Julio Villalba se había ido al Borussia Mönchengladbach. Sí. Llegó a ser compañero de Raúl Bobadilla, ¿no? Así mismo. Sí, señores. Actualmente sí, pero se había ido al Mönchengladbach primero, había sido compañero de Raúl Bobadilla que había estado en el Augsburgo y de ahí fue transferido. ¿Cómo? Key Roney, hablando de transferencia, 11 años, hijo de Juan Roney, sí, firmó su primer contrato con el Manchester United. Y no es porque sea hijo de Roney, es porque tiene condiciones. Sí, tiene condiciones. Porque en Europa ellos no se fijan por los nombres. No, y tampoco permiten que los padres vayan a mirar ahí desde lejos, sí, pero no permiten ellos a que se vayan y se entrometan como aquí, que cualquiera te va y te quiere escupir al técnico cuando hace un poco eso acá ¿qué? hacemos la escuela de fútbol. Cuidado, vaya, ya Josué, no. ¡Gol! Todo offside, todo anulado, señores. Posición fuera de juego, por suerte, esperemos que el VAR no participe. Esperemos que no, señores. Sigue 0-0. Aquí vamos a ver qué ocurre. Míralo, Benja. Sí. Míralo, Benja. ¿Te dan cuenta la cámara del VAR cómo está totalmente habilitado, Benja. Que no quiera participar.
¿Qué hace Mauro? No quiso hacer ni penal, No, increíble. eso te iba a decir, me sorprendió justamente que ya se vio vencido cuando lo estaba llegando. Por algo sería, voy a decir. Pero vio que hubo oposición fuera de juego, ¿verdad? Claro, por eso decía, bueno, ahora Pedro. seguimos viendo las cámaras. Román, te escuchamos. Miguel. Sí, lo están llamando en el intercomunicador a Lipio Colmán. Vamos a ver y cómo, porque arrancó bastante bien de atrás Urey Luis. Entonces, pasa el intercomunicador. Josué Colmán. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada, Termoyana y Sualúa, Pasita del Mercado Municipal. Y el tiempo de juego, 31 minutos la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Faber-Castell representa Interior Martínez, hermano Pedro. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 11 del torneo clausura, 12 de octubre. Y Cerro empatan sin goles. Hay un gol del Ciclón, lo hizo Josué Colmán. Hay chequeo de VAR. Vamos a ver qué puede ocurrir, Benja. Sí, señor. Quería consultar más, Román. ¿Cómo ves la cámara o cómo están colocadas las cámaras del VAR en el Luis Salinas? Lo del VAR que está ahí arriba, en una de las torres, Miguel. Así es, el último de la torre, la cámara lo están observando. Sigue comunicándose con Alicio Colmán, ahí del VAR. Miguel Ángel, ya te digo, porque la consulta era la siguiente: ¿cómo están enfocadas las cámaras? Porque tenés, digamos, si tenés esa percepción ahí, si puedes ver bien cómo están ubicadas las cámaras del VAR en este tipo de jugadas complicadas que tenemos en el Luis Salinas. Y la cámara está recto al VAR, recto a las líneas correspondientes. Perfecto, totalmente. Vamos a ver qué ocurre, pero se sigue verificando. Vamos a ver qué puede ocurrir. Vamos a ver, señores. Es que en cualquier momento se podría esperar, Benja, porque las pelotas meten. Señores, no es gol. Posición fuera de juego. Sigue 0-0, Benja. Así mismo, pero de igual manera te digo, pero me sigue dando esa... Me sigue extrañando ese enfoque de la cámara, porque no es, digamos, no está bien enfocado. O sea, Está mal ubicado. Sí, totalmente, o sea... Por eso yo sigo teniendo la imagen acá en mi cabeza del gol de Josué Colmán, que fue el sobre el punto, Benja. Sí. Mismo arco, misma forma, mismo jugador, la misma definición y otra vez a su Josué Colmán. Y de vuelta lo vuelve, el del VAR es el mismo. Así mismo. Vamos a ver, señores, cuando recupera mitad de terreno el Ciclón. Cooperativa Cerro Limitada, aquí en kilómetro 34 y para Cacaraí, celular 081 90 1370. Cooperativa Cerro Limitada, constantemente oferta por fin de año, lo encontrará para todo para la construcción. Cooperativa Cerro Limitada. Vamos a ver, señores, qué podemos hacer por el sector derecho. Ya se fue el balón, va a ser la tercera ofensiva para el 12 de octubre. ¿Qué habrá indicado Pedro Sarabia, Miguel? Habrá dicho, desperécense, muchachos, vamos a ponernos en condiciones. Viste, para mí el brazo del jugador del 12 de octubre lo habilita, ¿viste? Totalmente, pero no sé cómo es lo que hacen las líneas. Sí. Pero bueno, señores, ¿eh? Sí, la única diferencia, ya que fuimos mostrando la calidad y todo lo que era la igual forma que se había dado la jugada, fue hacia un costado y fue en un arranque de sprint que tuvo en este caso Josué Colmán. En este caso fue más hacia el medio del sector del arco. Así ya mismo. Miguel, ¿cómo está en la banca? Esperemos que de partida ahora lo puedan estar despertando los muchachos. Y bueno, siempre están despiertos los jugadores, siempre la indicación de Pedro Sarabia, su dirigida también, la de Blas Cristaldo a los gritos, a su parte. Perfecto, muchas gracias. Cuando hay falta sobre Ceballos, mitad de terreno por parte de Cáceres, que lo atendió ahí a domicilio. Tiro libre en su terreno, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. Faber-Castell representa y distribuye Martínez, hermano Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Y el tiempo de juego, 35 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta RB Centro de Lubricación, Pedro. Es así, señores. Luis Alberto Salinas, fecha número 11, el torneo clausura. 12 de octubre y Cerro Porteño empatan 0-0 cuando vamos a ver, César viene el centro, cuidado en el corazón del área, saca como puede el Valle. Vamos a ver, los puede aprovechar de vuelta ahí, insiste, no pudo, sacó muy mal ahí Coronel. Ya revienta el Ciclón. Está a mitad de terreno, Adolfo. Termociendo y Subaluga, diseño y bordado computarizado, celular 0971-266-583, a pasito del mercado municipal, Termociendo y Subaluga. Cuando hay tiro libre, quiere jugar rápido, viene Omar, habilita para Ceballos, vamos a ver si se anima. Remátelo, muchachos. Ahora sí, viene el primero. Y lo sacó Popi Muñoz. Muy bien, Luis. Muy bien, señores. Excelente lo de José Ariel Núñez.
Ay, 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 señores, como una luz. Ese balón pensamos que venía el primero, venga. Excelente la jugada aquí, como que se apresuraron un poco, pero me pareció bien la jugada, ¿eh? De vuelta, en este caso capaz que no fue intencional, en este caso la jugada de Marcelo Paredes que insistió entre dos. Se viene el córner. Tiro de esquina, vamos a ver, ya saca como puede el tercero para el 12 de octubre. Insiste de vuelta, todo anulado. Falta en ofensiva, dice. Completamos tu comentario, Benja. Sí, decía nomás, la jugada de vuelta de Marcelo Paredes aquí insistió, ¿eh? Por eso digo la importancia que tiene este muchacho en el medio sector, también en las pelotas paradas, cuando se le toque nomás. Y aquí rápido la jugada, lo dejaron en jaque también en la defensa. Es como que se juegan estos toques de por medio, luego por los costados, cuando se manda un centro, cuando se manda un contragolpe o un buscapié. Es como que no lo deja en jaque a un equipo que no se espera ese tipo de jugadas. Muy buena también la reacción de igual de José Ariel Núñez. Mucho no le podemos pedir a un delantero que cuando tiene el arco a disposición va a probar. Y aquí el remate importante, como que no lo tuvo muy bien colocado a Muñoz, ¿eh? Hay que aprovechar un poco con ese tema de remate de media distancia. Los comentarios de Fega presentado por La de los Juan Román. Cuidado, señores, se va otra vez. Está Edo, allá y mete las pelotas, pero ella rechaza como venía. Y Navarro, insiste de vuelta. Otra vez se desprende, lo tiene Arzamendia. Habilita para Josué, se va de vuelta, cuidado. Otra vez ahí para Arzamendia. Arzamendia quiere acomodar el balón, mete el balón. Allá lo tiene para Franco, que regaló nomás ahí. A los pies de Mauro Cardoso va a ser salida para el 12. Y hay que ser sinceros, muchachos. Marcos Cáceres tenía que haber visto el acrílico amarillo porque se le fue con todo el cuerpo de Ceballos y se hizo del desentendido el árbitro. Tenía que haber sido molestado, Benja, ¿eh? Totalmente, la caricia que le dejó ahí. Bueno, nosotros le decimos caricia así de cariño, pero la verdad que lo desacomodó bastante fuerte, una entrada brutal la que tiene Marcos Cáceres. Y son esas faltas típicas que nosotros ya conocemos, ya nos tiene acostumbrado también Marcos Cáceres. Y aquí lo hacía Newell's también cuando jugaba en el fútbol argentino. Acá merecía la amarilla, no se discutía nada tampoco si le quitaban tarjeta roja, porque la entrada fue fuerte. Y bueno, desentendida Limpio Colmán, ya, también es cosa que no esperamos, también no es tan diferente a Paul Benítez. Así mismo, totalmente cuando ya está en su terreno Cerro Porteño, lo presionan ahí en ofensiva. Está Ceballos también, lo vemos también ahí Pablo, insiste bien el centro por derecha, se va a ir el balón, va a recuperar y recuperó nomás otra vez Cerro, cuidado que avanza, lo tiene Bar, habilita para Edo, cuidado, se le cerró ahí, digamos el ángulo inferior izquierdo de Mauro, se salvó el 12, Benja. Y entendemos perfectamente el enojo aquí de Mauro Cardoso, al igual que Navarro, que empezaba a gritar a los compañeros también. Esos pases que daba, así pases filtrados, entre dos hombres, aquí lo pasó entre Ayala y Coronel, creo que era, no, es César Benítez, entre ambos pasó ese balón profundo, llegó con tiempo también, no lo desacomodó demasiado, pero a Edo, por fortuna nuestra, le pegó muy al costado, nada que hacer de igual manera, así que ese balón se metía adentro. Pero es importante de vuelta aquí tener en cuenta un detalle no menor que ese espacio profundo y cómo lo desacomodan, ¿eh? Así mismo, y estamos teniendo suerte, Miguel. Claro, estamos teniendo suerte, ¿verdad? La magnífica actuación también de Mauro Cardoso, ¿verdad? Total indicación a sus defensores. Perfecto, claro que sí. El móvil de Miguel Román es presentado por... La de los Juan Román. El comentario de Benja es presentado por... Besa Costa Asociado. Aquí de vuelta cuando tiene Víctor Ayala, insiste de vuelta, vamos a ver, se desprende para Pérez, avanza de vuelta, vamos a ver, viene el remate, ahora sí, viene el primero, sí, ¡gol! José Ariel Núñez, por fin, señores, sin titubear, baja perfectamente ahí. Miren, señores, con qué facilidad, y a la salida del Popi revienta del piso, lo acomoda ahí en el ángulo inferior izquierdo, se rompe el suelo de Luis Alberto Salina, lo hizo el 12 de octubre, lo hizo José Ariel Núñez. 12 de octubre 1, Cerro Porteño 0, momento del gol, Adolfo. Minuto 39 de la primera etapa, pero... Benja. Y como decíamos también, muy criticado José Ariel Núñez, por nosotros mismos también, hay que decirlo. Esperábamos el chequeo VAR, por supuesto, pero la jugada previa
de vuelta de tantos tacos que yo había visto en la jugada, sobre todo la de Aedo, fue un taco también que tuvo Marcelo Paredes en su momento. En esta, por fortuna, porque es un desvío en todo caso, no se esperaban ese tipo de jugada. El caso de Pablo Ayala, el taquito allí lo dejaban solo Ariel Núñez. Cuando tenés sola en el área, tenés todo como para poder definir vencido. Decíamos también esa pequeña desventaja de que no está al 100%, en este caso, el Popi Muñoz. Y en este caso, de la cuenta, el hombre criticado, pero que aparece en los momentos importantes. Hablamos de José Ariel Núñez. Y el partido con muchas complicaciones en el fondo. Pero señores, acá el que define, el que convierte, ese que va a pasar ganando el partido, en este caso es el 12 de octubre, que a pesar de sufrir muchas chances de gol del conjunto azulgrana, aparece con el primero. Y por José Ariel Núñez, 12 de octubre está ganando por 1-0. Y reventó la banca del 12 de octubre, Miguel. Sí, señor, y reventó la banca, saltó la alegría. Pedro Sarabia, el pase perfecto para José Núñez. A la salida del Popi Muñoz tuvo que colocar a la izquierda en su palo. Nada pudo hacer el Popi Muñoz para que el 12 de octubre llegue en su primer gol de la noche de hoy. Perfecto, claro que sí, señores. Ahora sí estamos un poquito más tranquilos, hay que ordenarnos, no hay que apurarnos. Hay que hacer este resultado del fútbol. José Ariel Núñez Portegui, el lugar de nacimiento Luque, 12 de septiembre del año 1988, actualmente cuenta con 32 años. Un jugador de Trotamundo donde defendió en su momento Libertad, Presidente Ayetacuari, Osasuna, el Fronti de Dinamarca, el Olimpia, Nacional de Paraguay, Unión de Santa Fe, Wilstermann de Bolivia y actualmente en el 12 de octubre de Itabá. Así, señores, cuando hay una presión alta del 12 de octubre, casi se equivocó Franco. Aquí de vuelta recupera, se le fue por un costado del jugador de Cerro de Maíz. Era Molina, no hay nada que discutir. Imposible que esté inhabilitado. Se veía perfectamente. Y por eso Pedro, siempre, audiencia, yo siempre me mantengo. El VAR vino para destruir lo más lindo que es la emoción del gol. Y por eso apoyo incondicionalmente. Yo sé que el apoyo no sirve de nada, ¿verdad? De acá, pero comparto y acepto el tema del fútbol colombiano, que ellos van a estar disputando el campeonato venidero sin la utilización del VAR. Totalmente. Ellos, todos los clubes le dijeron al presidente, imagínense. Y acá Imagínate, se arrodillan ante el presidente de la APF. Imagínate, Pedro, cuántos clubes poderosos hay en Colombia. América de Cali, el DIM, Santa Fe, propio Deportivo Pasto, Atlético Nacional. Y acá todo lo contrario. Acá todos se bajan los pantalones al presidente. ¿Por qué? No, tenemos que... no, el presidente dijo, ya cuidado que avanza, viene el segundo. Y se perdió de vuelta Ariel Núñez ahí casi a la entrada de la media luna. Remane potente a ras del piso en el ángulo inferior derecho, Benja. Excelente el pase de vuelta. Aquí José Ariel Núñez, que tenía todo como para definir, pero sí, se apuró bastante, porque buscaba un ángulo, venía en la corrida, como que no midió bien el arco, pero igual excelente como viene probando. Por eso decíamos, este tipo de remates los puedes acomodar en cualquier momento al Popi, sabiendo que no está al 100%. En este caso él ni siquiera vio el esférico, pero el remate que pasaba cerquita del palo derecho. Excelente, que siga probando así, que pueda aparecer el segundo gol tranquilizador. Quien dice que no, para irnos después tranquilos al vestuario. Perfecto, claro que sí. Y aún así, imagínense, señores, la torpeza de los dirigentes por ser chupamedia. Vamos a ser sinceros. Ecuador estaba en la mitad antes de julio. Todos aceptaron de que tiene que haber descenso y no así que suban. Imagínense, ahora se lamentan. Le escuché, dije a un dirigente de San Lorenzo diciendo, sí se aceptó, porque nos pidieron, porque tal cosa. Pero nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar. Ellos tenían 7 equipos. La mayoría podía decir yo, no señores, como en Argentina, no hay descenso y punto. Y ya se terminaba todo. Y lo de Ecuador creo que... Pero la chupamedia que tenemos es de que lamemos. Señores, todos somos. Y ahora están lamentando. Venga. Si no decía nomás, en Ecuador se mantiene todavía sin VAR. Cuidado, va con todo otra hora. Sí puede ser el segundo. Y no pudo ser, señores, Ceballos. ¿Por qué no remataste? Quisiste hacer un gol de lujo. Nos perdimos una brillante, Benja. En este caso sí, en la jugada que se perdió es tremenda. Por la jugada, por sobre todo, porque venía con todo en la corrida. La jugada entre Pablo Ayala, aquí el pase, ni que decir, elaborada. Pasa que venía en la carrera también y lo veíamos ahí a Arzamendia. Podía ver el puntín, a ras del piso, Sí, con también, todo. totalmente.
intentando definir. No fue mala la idea de igual forma, pero llegaba exigido. Este es el momento del 12 para hacer el segundo. Este es el momento para hacer el segundo. Vamos, señora, anímese. Remátelo. Ahí está, señores. Casi se le fue a Popi. ¡Qué momento! ¡Qué momento el 12 de octubre, Benja! En este caso se va despertando. Mirá que va terminando el partido y buscaban el segundo. Recordemos, adicionaron 3 minutos más. En esta, capaz que se le daba el enganche, digo yo. El enganche. Si se venía un enganche allí de Walter Bogado, capaz que se acomodaba mejor, definía mejor también, con más potencia. Intentó pegarle como le vino nomás. De igual manera, en 2 tiempos, Popi Muñoz es una buena señal para lo que se ve en el segundo tiempo si sigue el ritmo futbolístico del 12 de octubre de esta manera. Arrancamos el tiempo de juego, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí, limitada al servicio de la gente. Faber Castell representa y distribuye Martínez, hermano, 46 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Termo y Anderson Luga, pero... Es así, señores. Luis Alberto Salinas, fecha número 12, torneo de clausura. 12 de octubre 1, Cerro Porteño 0. Está probablemente que puede venir el segundo, el mejor momento del 12, Miguel. Y bueno, está buscando exactamente 12 del segundo tanto. Hasta los 48 jugamos. Cuidado, señora más. Está Edo. Habilita el otro sector. Lo deja para Josué. Quiere rematar. Y se fue por la humanidad de Navarro. Esperemos que no haya ido por el brazo, señores. Se gana un tiro de esquina, deja. Así mismo, aquí de vuelta, el que intentaba en el remate era Azamendia. Acá lo desacomodó un poquito. Después de esa jugada justamente llegaba esta. El remate que se va por Navarro. Por suerte no pasó nada. Capaz que por ahí salía del bar de vuelta. Pero hay que cerrarla bien, muchachos. Que no llegó el segundo para irnos tranquilos del vestuario. Así que ahora, apaciguar los ánimos. Sacamos este córner. Nos vamos a descansar tranquilo para lo que se viene en la etapa complementaria. Vamos a ver, señores, ahora se autoriza. Viene el centro muy cerrado. Ya saca como puede. Ahí hablábamos del espigado. Centro insiste de vuelta. Cuidado que el balón va a caer ahí. En 3/4 de cancha ganó la posición de vuelta ahí el chico. Cuidado que, vamos a ver, era Franco que mira el centro. ¿Para quién? Baja de vuelta. Cuidado que va a tener de vuelta. Nadie lo presiona. Maíz ganó la posición. Ahora muy bien, señores. Habilita de vuelta. Lo tiene para Ceballos. Habilita excelente para Pablo. Dice el árbitro nada más. Final del primer tiempo. Para Itauá Deportivo relató Pedro Alcides. Final del primer tiempo, Miguel. Así que por lo menos la ventaja lo está teniendo el 12 de octubre. Sí, señor, estamos teniendo una ventaja muy importante el 12 de octubre ante Cerro Porteño. Le está jugando de igual a igual a este equipo del Ciclón de Barrio Obrero el 12 de octubre. Por eso está consiguiendo esta victoria parcial en estos primeros 45 minutos por un gol contra cero. Ya los jugadores, tanto de Cerro, tanto del 12, ya se van dirigiendo hasta los vestuarios. Perfecto, a descansar por este minuto. Volvemos para el segundo tiempo. Nos quedamos con el comentario intermedio de Benja que lo presenta. Faber Castell representa y distribuye Martínez, hermanos. Por lo menos en los últimos minutos finales, primer tiempo pudo ser el segundo. Benja, ¿cómo pueden o debe de encarar el segundo para que pueda dejar ese resultado el 12 de octubre? En el segundo tiempo, desde el punto de vista obviamente que tenemos nosotros acá, de lo que fue los primeros 10 minutos, 5 en todo caso, donde la presión, si bien la iniciativa la tenía el Ciclón, seguía el 12 de octubre presionando que del medio campo no pasara. Era prácticamente lo que nosotros al menos podíamos detectar, una orden que podría haber recibido Omar Molinas, porque era de los que más en el medio presionaba, no dejaba que pase absolutamente nadie. Pequeñas faltas, pero faltas leves, no merece hora de sanción, siendo bastante sólidos en este tipo de jugadas. Lo mismo pasa con Víctor Ayala, que también asumía el mismo rol. Hubo 2 faltas que obviamente se cobraron y se pidieron tarjeta también. Inexistentes las faltas que se cobraron de pelota parada. Recordemos aquella que tuvo el Ciclón también. 2 jugadas tal vez no muy claras, donde podría haber terminado en gol para el equipo azulgrana. Por fortuna nuestra decimos, obviamente se tomaron buenas decisiones. El VAR lo mismo también. Decíamos, podría jugar una mala pasada. Después prácticamente todo fue dominio del Ciclón de Barrio Obrero. Fue mejor el equipo azulgrana en gran parte del lapso del partido. Los últimos 10 minutos fueron obviamente donde el 12 de octubre aprovechó un par de jugadas como que en el medio había cierto entendimiento entre los Ayala, Marcelo Paredes que aportaba lo suyo también, algunas que otras individualidades. Poco claras las jugadas que tuvo Ariel Núñez en un par de jugadas primeros antes del gol, lo mismo con Ceballos, que tenía muy claro cerca del área donde intentaba definir y de lejos en vez de probar en media distancia había pelotazos, digamos poca coordinación por los costados donde más podía haber hecho daño el conjunto itagüeño. Teníamos también confianza en lo que podía hacer entre Ceballos y Ariel Núñez. Una jugada distinta a la que teníamos en ese primer tiempo. Bueno, llegó el gol, en este caso
de José Ariel Núñez, una jugada donde decíamos el Popi no está al 100%, se puede aprovechar ese tipo de jugadas, tal vez por error lo que hizo Pablo Ayala, pero no se imaginaban que ese taco podía terminar en una gran habilitación, llegaba al gol del 12 de octubre. Se mantiene bien el equipo ahora, los últimos 5 minutos que jugó, bárbaro, parecía que llegaba al segundo, y de momento desconcertado el Ciclón, que juega con alternativas también, jugadores que muy poco han tenido oportunidad, experimentados entre ellos. Esperemos que este sea el camino, que siga así el conjunto itagüeño, que viene bien, poco claro en la saga central porque hay muchos problemas en defensa. Todo ha pasado por Gustavo Navarro, quien se ha vestido de bombero en un par de ocasiones. De momento, de seguir así, hay una buena banca de suplente también, esperando la oportunidad como Ovejero, entre otros, para oxigenar un poco arriba, en el medio, dependiendo de cómo se da la etapa complementaria. Hacemos una breve pausa y regresamos a esta gran transmisión aquí por la 101.7 Itaguapotú FM, la organización Itagua Deportivo. De momento va ganando 12 de octubre por 1-0. Otro año más que lentamente se nos va. Otro año que queda atrás. 1000 momentos que recordar. Hay tanto Otro que contar. año, los problemas vienen y van. Y al final todo sigue igual. De la mala racha siempre surgen las mejores enseñanzas que nos servirán como grandes experiencias. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Y de lo bueno, rescatemos lo mejor, agradeciendo al Creador por lo bien que nos fue. Deseando una bendecida Navidad en familia y un próspero año nuevo a todos nuestros oyentes. Para querer solo hay que abrir paso al sentimiento. 101.7 Itaguapotú FM les desea felices fiestas. Para quererse yo digo, todo el año es Navidad. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Llega el día más esperado de la semana. Se vienen los viernes de mega descuentos en Punto Pharma. Este viernes, todas las compras que realices en tus productos para el cuidado de la salud y de la belleza tienen un descuento de hasta el 50%. Además, podés hacer tus pedidos desde la mega web www.puntofarma.com.py o llamar al delivery 61 61 000. Te esperamos este viernes en cualquiera de nuestros puntos del país para disfrutar de nuestros mega descuentos, porque estés donde estés, hay un Punto Pharma cerca tuyo. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nuestros estudiantes son protagonistas de nuestra historia y solo ellos pueden transmitir lo que significa ser parte de Uninorte. Todos los días nuestros profesores nos sorprendían con su creatividad y profesionalismo. Lo que parecía imposible lograr, ellos lo hicieron realidad. Las clases virtuales estuvieron a la altura de las presenciales. Nuestros docentes son los mejores en su profesión. Volvería a elegir Uninorte porque tiene la mejor calidad en enseñanza. Uninorte no es solo una gran infraestructura. Uninorte, 30 años haciendo historia junto a vos. 30 años de calidad, ciencia y cultura. Matrícula gratis hasta el 30 de diciembre de 2020. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida.
Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, Ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itauguá. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Universidad San Lorenzo, filial Itauguá. Inscripciones abiertas, escuela de posgrados, programas habilitados, especializaciones en administración hospitalaria, didáctica universitaria, salud pública, psicología clínica, maestrías en administración hospitalaria, salud pública, psicología clínica, ciencias de la educación, doctorado en ciencias de la educación. Transforma, cambia, evoluciona, sé mejor. En el 2021, Universidad San Lorenzo, filial Itauguá. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, esquina Carlos Antonio López. Contactos al 0294-220-320 o al 0972-510-213. Universidad San Lorenzo, filial Itauguá. Farmacia La Luz. Medicamentos nacionales e importados. Atención personalizada. Perfumería. Regalos. Descuentos especiales todos los días. Farmacia La Luz. Te espera en Teniente Esteban Martínez y Teniente Gutiérrez. Teléfono 0294-221917. WhatsApp 0994-753326. Horario de atención de 7 a 19 horas de lunes a sábado y de 7 a 11 horas los domingos. Farmacia La Luz. Más de 50 años al servicio de la comunidad itagüeña. Seguinos en Facebook, Farmacia La Luz. Si tu casa es ñatiudoga, usa Matiris Aerosol Azul, mata moscas y mosquitos, fulminante, más rápido que carrera de micros. Para dormir tranquilo y sin mosquitos, coloca las tabletas Matiris en el aparatito, enchufas y listo. Y cuando estés por el patio tomando tu tereré, prende los espirales Matiris o clava un stick en la tierra o en tu plantera y chao ñatiu. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Distribuidora La Alegría, distribuidora de Coca-Cola y Cervepar. En Distribuidora La Alegría encontrarás la mayor y mejor variedad de bebidas. Además, insumos para pizzerías, lomiterías, productos cárnicos, embutidos, el auténtico chorizo misionero. Panificados en general, todo en artículos para la canasta familiar y artículos para el hogar. Y para los amigos despenseros, en La Alegría mercaderías al precio por mayor para surtir tu almacén. Te esperamos en la avenida Jóvenes por la Democracia Inanagua, barrio 6 de enero, teléfono 0294-220-855 y 0294-220-483. WhatsApp La Alegría 0986-847-803. Distribuidora La Alegría SRL. You're insecure,
Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José II de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. Siento más música, más deportes, más noticias. 101.7. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, los 11 bríos, allá están, los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, Itagua Deportivo. los 11 bríos. Seguimos aquí, ya estamos de vuelta para la etapa complementaria, donde 12 de octubre está ganando por la mínima Cerro Porteño. Esperamos rubricar en este segundo tiempo para no estar dependiendo ni mucho menos estar con las calculadoras a ver si estamos en la Sudamericana, porque va a ser demasiado importante para la ciudad del Ñandutí, para esta querida ciudad sufrida realmente de Itagua, que se merece de vuelta estar en una Copa Internacional representado por el 12 de octubre. Vamos a ver qué dice, señores, ¿todo listo? Aquí está Alipio Colmán. Alipio, no me estés haciendo cosas indebidas en el segundo tiempo, por favor. Se vino la lluvia también, así que, señores, me parece que ya pasó ese fuerte viento que estábamos teniendo, esa incomodidad. Me parece que si se viene la lluvia es muy bueno, eso es importante, algo de bendición.
Acomodamos cronómetro, después vamos a estar con los otros resultados también. Compañeros, por favor, porque también necesitamos saber los otros resultados parciales, a ver cómo se está viendo. Si nosotros ganamos, perfecto, no nos interesa nada. Pero si es al revés, hay que saber cómo están los resultados, señores. ¿Todo listo? Presto, acomodamos. Relojes. Ahí le vemos a la bella dama de la APF también, coordinando. Así que, señores, cantidad de gente que trabaja en la APF, a veces innecesariamente, pero bueno. Todo listo. Esto va a comenzar. Vamos a ver qué ocurre, porque tiene que ser los 3 partidos puntuales, supuestamente. Supuestamente, pero siempre, siempre dentro de los estipulados, siempre lleva 30, 40 segundos de diferencia. Señores, comenzó el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcide. Así, señores, vamos con todo con el 12 de octubre. Vamos a ver si rápidamente viene el segundo. Vamos con Miguelito. Ya te guareciste de la lluvia, Miguel. Sí, señores, estamos con la cabina que es el 12 de octubre, compartiendo con colega capitalino también. Sin modificaciones los dos equipos al arranque de esta segunda etapa. Perfecto, muchas gracias. Así que hay que guarecerse, Miguelito, hay que cuidarse, porque también los programas remigratorios con estos tiempos es muy difícil. Así que Miguelito ya está en una de las cabinas de Luis Alberto Salinas, ¿sí? Sí, estamos compartiendo con colega capitalino de Radio 1 y también del 1 de marzo aquí en la cabina número 1 del 12 de octubre. Perfecto, un apretón de mano también para nuestro colega cuando está saliendo Cerro Porteño en el centro. ¿Para quién? Para nadie seguro. A los pies de Moro, Carredoso. Hablando de medio capitalino, un saludo especial para el abogado Robert Singer. Perfecto, ¿para quién? Robert Singer. Ah, muy bien. Un saludo también. Abogado de otros clubes. Así mismo, totalmente. Cuando viene mitad de terreno, cuidado que avanza, se desprende ahí, trastabilló, cayó el jugador de Cerro Porteño, lo tomó muy bien Navarro, cuando va a hacer tiro en mitad de terreno para el Ciclón. Nosotros al menos, Pedro, podemos hablar con propiedad en ese sentido porque no le debemos publicidad a nadie. Y vos sabés que nosotros cuando tengamos la publicidad, la Conmebol o la APF, creo que ahí nos pueden hacer callar, ¿verdad? Pero increíble, ¿no? ¿Sabés por qué soy irónico? Porque las boludeces que a veces pasan, que son prácticamente premeditadas por parte de la Conmebol, nadie habla, nadie dice nada. Increíble, señores. Y sabemos por qué. Sabemos por qué algunos colegas nos pueden decir. Sabemos, por favor. Y que nos permitan decir que nosotros aquí en Itagua por lo menos nos podemos decir lo que nos corresponde, lo que nos parezca mejor. Así mismo, Pedro, agregando también a eso a un aregüeño que siempre se hace el 12 de octubre, pero en este caso le tiró el tiro por la culata. ¿Sí? A un aregüeño que siempre, al menos que empezó esta protesta entre Guaireña y 12 de octubre, me estoy refiriendo a Luis Enrique Pérez. Así mismo, totalmente. Pero bueno, somos así, señores. Cuando se habla de equipos modestos, todos hablan, señores. Cuidado que avanza, se desprende, vamos Navarro. ¡Oh! Saca por un costado, de vuelta va a ser lateral en ofensiva para el Ciclón, Adolfo. Otra cosa también, Pedro, yo no puedo evitarlo de decir las cosas. Heitando hoy no me están hace simpático ya. Acordate de mi audiencia, acuérdese de Benjamín, Miguel y audiencia mayoritaria de la 101. Mañana prensa capitalina, todo va a ser el globo itagüeño. Vamos a ver, señores, viene el centro, rechazo por línea de fondo, llegó de vuelta el Ciclón y otra vez Navarro, Benja. De vuelta vistiéndose aquí del héroe, del bombero en este caso, para apagar el incendio, así como en el primer tiempo, todo el tiempo a Edo, la marca ofensiva también, a los más complicados allí, y de vuelta Colmán con asistencia, y de vuelta en pelota parada también. Vamos a ver si el tiro de esquina de vuelta para el Ciclón, por el sector izquierdo viene el centro, muy cerrado, sáquenlo muchachos, el rebote, quiere otra vez el Ciclón, ganó la posición de vuelta, lo va a dejar de vuelta para Josué, que se le fue por el pie, sí señores, claro que es el último que lo tocó, va a ser lateral en su terreno para el 12. J. Construcción de Comino Breña, 01857-9408, Anexo Luga, apoyando la campaña del 12, Ferretería Palacio, apoyando la campaña del 12, Novedad Despacha, Mercería Bazar Regalo en general, apoyando al 12. Claro que sí, si somos sudamericanos, si estamos en la Sudamericana, imagínense señores, imagínense, se van a llenar ahí las cabinas, pero bueno, vamos a ver cuando viene el remate, mitad de terreno, quiere salir, cuidado que avanza el Ciclón, se desprende, esto Cureí, cuidado señores, sáquenlo muchachos, vamos Molina, avanza hacia la diagonal, abre totalmente la cancha por el sector izquierdo, insiste Josué, cuidado que va a reventar, va a venir el remate, se quedó de vuelta atrás Travilla, lo va a dejar de vuelta para Arzamendia, cuidado, está ahí a Edo, ya pasó, hubo falta, sí señores, todo anulado, va a ser tiro libre en su terreno
terreno para el 12 de octubre. Hablando de payasada, gobierno retrocede restricción a los viajes al interior en transporte de larga distancia. Queda sin efecto. Otra pelotudez de Mazzoleni también. Y otro vergonzoso de Marito. Yo lo que digo nomás, señores, si era algún independiente y era presidente, hace rato le hacían juicio político, o sea, pero como que acá la billetera de HC está corriendo y gracias a HC le están teniendo todavía ahí a Marito, porque si HC mañana amanece y dice vamos a sacarle a este inecto, lo van a sacar fácilmente, así de simple. El soporte se llama HC, ¿eh? Media hora no va a estar en el poder. No, claro que sí. Cuando aquí hay amonestado, ¿quién es el amonestado, Miguel? Se trata de César Benítez. Perfecto, señores. El primer amonestado del compromiso, el primero del 12 de octubre, ¿es así? Sí, señor. El primero del encuentro, primero para el jugador César Benítez, que vive en el Atlético Amarillo. Es así, señores. Vamos a ver. Ahí acumula la cuarta, venga, ¿eh? Para Sí, Benítez. señor. Cuarta amarilla. En esto tenemos que ver claro si el reglamento en este caso también le permite la siguiente tarjeta en la playoff. Se le termina suspendiendo un partido. Y vamos a ver, vamos a andar también. De eso también es importante. Si prosigue esto o queda. No, Creo que prosigue. no, queda sin efecto ya. Bueno. Al culminar cada etapa de cada competencia se borra y se hace cuenta nueva. Como se Excelente. De igual excelente. manera hay que tener en cuenta que Sí. ahora durante el partido hay mucho tiempo todavía, así que Totalmente. ya está condicionado. Así mismo. Perfecto, que tenía que haber sido también para Cáceres. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermano. 5 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta Posadas Turística del Paraguay, Los Mariano, Pedro. Es así, señores. Luis Alberto Salinas, fecha número 11 del torneo clausura. 12 de octubre 1, Cerro Porteño 0. Cuando hay tiro libre, cuidado, Tarzamendia por la humanidad de la defensa del 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por el Grupo Itaguaí en kilómetro 32, compañía gratis. Venga. Sí, el último partido internacional que tuvo el conjunto del 12 de octubre fue por fase de grupos en la Copa Libertadores 2003. El partido se jugó el 16 de abril aquí en Asunción. 4-1 derrota del 12 de octubre ante la América de Cali de Colombia. Así, señores, perfecto. Cuando Ariel Núñez, casi mete ese balón ahí para desprenderse para Ceballos. Cuando recupera de vuelta, cuidado que avanza, se va con todo. O va a recuperar, saquen los muchachos, no tenga inconveniente. Y otra vez Julio Dos Santos tiene el balón. Está solo al otro sector, vamos a ver qué puede ocurrir. Insiste de vuelta a mitad de terreno, lo tiene Cerro Porteño, avanza, se desprende, cuidado que está por el sector izquierdo. Está de vuelta Josué, quiere ingresar. Señores, saquen los muchachos. Va a venir el centro. Descolgó con seguridad Moro Cardoso, venga. Como que lo hacen a trabajar también a Mauro Cardoso, que por ahí no aparecía mucho en el partido. Aquí de vuelta demostrando que es un arquero neutro, está al 100% obviamente. Nuevamente un balón cerrado, en este caso estuvo a la altura, un poco exigido, pero aquí demuestra justamente la total solidez, la seguridad del portero pacarayense. Sí, señores, los comentarios de Benja presentado por cuidado, está Edo, señores. Pero otra vez se cruzó Navarro, venga. Por un lado lo de Navarro, que venimos destacando ya, el mismo jugador al que marca, el mismo justamente que tiene una efectividad tremenda. No le sale nada a Edo, por otro lado. Así mismo, señores, cuando se desprende de vuelta por el sector derecho, cuidado que avanza, se va con todo Cureí, está Cureí, quedó de vuelta, salió de uno, otra vez ahí pellizcó, ganó la posición, el balón se espera por un costado lateral ofensiva para el Ciclón. Hablando de América de Cali, compañero, vuelve a la competencia internacional luego de estar ausente por 4 temporadas. La América de Cali vuelve a la Copa Libertadores de la edición 2021. Así mismo, señores, claro que sí. Creo que estuvo 4 veces consecutivas en final, increíble, señora. Y no sé cuántas finales tuvo y no pudo ganar tampoco, nunca, increíble. Pero luego señores. se borró. Pero... Sí, totalmente. Cuidado que está Dos Santos, tocó ahí. Lo da Edo, habilita de vuelta para Arzamendi, por el pecho de Benítez, aparentemente el balón se pierde por un costado, venga. Así de vuelta, aquí lo dejaron solo, apareció. Así llegó también el gol ayer de Melgarejo, o sea, en el partido, ayer decía, en el partido por Copa Libertadores, así también un lateral que aparece en un momento menos pensado. Aquí le podía pegar bien y este podría hacer el gol tranquilamente. La defensa que responde de vuelta. Cuidado que está arriba el Ciclón, avanza, está Edo, baja, lo tiene y con lo justo lo sacaron. Tenía Julio Dos Santos por el primero, venga. Mirá que aparece Julio Dos Santos, cuando aparece con jugadas claras como esta. Aquí se quedó muy desacomodado, Benítez aquí, excelente también en la marca, exigido, pero responde muy bien el central, en este caso Itagüeño.
Cuidado que va con todo el Ciclón, señora. Hay tiro de esquina. Tiro de esquina, aparece de la izquierda, lo va a hacer José Colmán. Vamos a ver dónde puede acomodar. Están todos arriba, está Marcos Cáceres también. Autoriza en el centro, muy cerrado. Segundo poste, ganado. ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Gol del Ciclón de Barrio Obrero. Y se le dio nomás a Nelson Aedo Valdés. Buen centro de Josué. No sé si no lo marcó Navarro porque todo el compromiso hasta ese momento lo ganaba el central. Ahora un testazo potente al ángulo superior izquierdo de Mauro que nada pudo hacer. Segundo del compromiso. Empata el Ciclón. 12 de octubre 1, Cerro Porteño 1. Momento del gol, Adolfo. Minuto 9 de la etapa complementaria, Pedro. Y me pareció que tendría que haber sido de vuelta Navarro quien podría haberle marcado, pero lo dejaron suelto, Benja. En este caso hay que destacar el buen centro también de José Colmán, porque en la mayoría de los centros que se venía, si bien peleaba a Edo y a Edo ganaba en las jugadas, era cerca del medio o del primer palo, en este caso fue en el segundo palo, donde nadie lo marcaba. Realmente nadie lo marcaba. Navarro no apareció en esta y parece que es la única donde no aparece Navarro, y es allí donde el León Guaraní ruge, se hace sentir aquí en Itagua, convierte el empate 1-1. Las marcas que tenía sólidas hasta ese entonces Navarro, por sobre todas las cosas. Aquí creo que era Benítez quien lo dejaba. A Edo muy cómodo, súper cómodo allí cabeceando en el ángulo, ya nada que hacer para Mauro Cardoso. Le salió una Edo de tantas que probó también, y hay que decirlo, meritorio también lo suyo, el gol de Edo. Con esto que va el empate 1-1. Ceballos fue el que hizo el pisotón, mirá. Ahí está. Bueno, los dos llegaron juntos. Los dos se llevó la peor. Miguel, este empate del Ciclón como balde de agua fría en el banco del 12. Y bueno, el centro de Colmán, ahí apareció a Edo Valdés y el testazo que pegó por el palo vertical. Y bueno, se introdujo en esta última jugada, recibió el acrílico amarillo Julio Dos Santos, 10 de Cerro Porteño. Perfecto, otro molestar el compromiso también, vamos a ver. Hay tiro libre en mitad de terreno para el 12 de octubre. Esperemos que pueda aprovecharlo, que pueda por lo menos, señores, porque tiene que despertarse. Viene, vamos a ver. Hubo falta en el área, en la entrada del área grande. Hay otro amonestado. Vamos a ver en el Ciclón. ¿Quién es el otro amonestado, Miguel? El 13, el número 13, Rodrigo del Valle, vio el acrílico amarillo, el segundo para Cerro Porteño. Esperamos. Rodrigo del Valle vio el acrílico amarillo para Cerro Porteño. Es perjuicio de Pablo Ceballos. Me parece que la experiencia, solamente la experiencia, porque no le toca. ¿Te fijas que no le toca? Pero la experiencia se tira. Creo que es Molina, ¿verdad? Sí, Molinas, que sí. estaba disparando, ahí lo vemos. Sí. Pablo Ayala, ¿puede ser? Pablo Ayala. Ayala, sí. La experiencia de Pablito lo engaña al árbitro y lo saca la tarjeta amarilla. Porque él no va al pie y el otro se tira. Esto es lo que necesitamos, que sean pícaros. Busca la falta. Busca la falta y tiene que ser pícaro. Estos son los momentos. Así hay que ser. Porque estas son las jugadas que te pueden declinar un compromiso. Y otra vez el pelota parada y Pablo Ceballos que quiere hacer su gol. Vamos a ver, señores, si se lo puede dar. ¿Es para Pablo Ceballos, Benja? Podría ser, bueno, si bien ahí difícilmente se lo discuta a Pablo Ceballos, pero no me vendría mal tampoco si está ahí, en este caso, Marcelo Paredes, que le pega muy bien también. Varios goles hizo allí en la intermedia y en la primera B, desde ese mismo sector donde lo vemos ahora Pablo Ceballos. Y vamos a ver, señores, ojalá, pero para mí podría haber sido Paredes también. Yo sé que tiene buen pie, esto es para él, pero si lo hace Ceballos, señores. Fue la jugada preparada, ¿eh? Sí, señor, sí. Medio gol esto debe ser. Así mismo, claro que sí. Medio gol cuando lo tiene Ceballos. Vamos a ver, señores. Está encendido el pie de Ceballos. Esperemos y ahí se coloca Julio Báez. Vamos a ver, el número 5. Va a autorizar el juez. Y si viene el segundo, va a ser un buen momento, señores. Va a autorizar el juez. ¿Es directo o es indirecto? Vamos a ver. Va a autorizar el juez. Ceballos pidiendo que se mueve ahí la barra. Vamos a ver, autorizó el juez. Vamos a ver, viene el remate. Y por la humanidad de la barrera del Ciclón sobre el travesaño, venga. Excelente, igual decíamos en una jugada preparada, lo que acostumbra también Ceballos, esto lo hacía con Marín en Olimpia,
Aquí el remate se desvía y se iba como que recto al arco. Capaz que lo manoteaba Muñoz en 2 tiempos. Igual lo complicaba, pero a ver si aprovechamos en este córner a la buena iniciativa igual de Peseta en esa jugada. Claro que sí, señores. Vamos a ver si lo están llamando a lo del VAR. Vamos a ver. Sí, señor. Están verificando. Dice, me pareció que era para Paredes, ¿verdad? Pero esperemos que aquí haya algo de roce de una mano, ¿verdad? Vamos a ver. No dice el árbitro. Autoriza bien el tiro de esquina para el 12 de octubre. Viene, señores, ¿para quién? Y rechaza Julio Dos Santos el balón por un costado, Adolfo. Con este resultado parcial, el 12 sigue siendo equipo de Sudamericana porque Sportivo Luqueño sigue cayendo 1-0 contra Sol de América. Y en ese caso, el Sportivo Luqueño está quedando con la mano vacía, fuera de los cuartos de finales y fuera de la competencia internacional. ¿Y cómo está River? River juega mañana. River sigue también 0-0 con el Deportivo San Lorenzo en minutos 10 en la etapa complementaria. Perfecto, señora. Otro también porque River sacando resultados también ya se nos va lo del Sudamericana. Pero esperemos, señores, no nos interesa por el momento. Hay que hacer lo suyo cuando tiene de vuelta el balón. Saca por un costado Arzamendi. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada y el tiempo de juego 15 minutos en la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Faber-Castell representa y distribuye Martínez, hermano de Pedro. Es así, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 11, donde el 12 de octubre y Cerro Porteño empatan 1-1 por el clausura. Cooperativa Cerro Will Limitada, kilómetro 34 de Ipacaraí, consulta 08190-1370, Cooperativa Cerro Will Limitada. Estamos con la información. Información presentada por Termos y Andaisolúa. Vamos con las incidencias estadísticas, venga. Sí, señor, así repasamos entonces la fase de grupos. En el grupo 3 había estado 12 de octubre en el año 2003. Compartía cubo con Santos de Brasil, América de Cali de Colombia y el Nacional de Ecuador. Habíamos terminado con 3 puntos, es decir, una victoria. Tenemos entendido, es decir, de los 6 partidos jugados, total 3 puntos últimos en la tabla. Había clasificado Santos y América de Cali, 14 y 10 puntos repetidamente. Había quedado tercero y también eliminado el Nacional de Ecuador con 6 unidades. Perfecto, claro que sí. Imagínense lo que es la Sudamericana los próximos años, señores. Se van a jugar por países, van a ser eliminados, 2 clasifican, los 4 de Paraguay juegan entre sí. Y solamente $150.000 van a percibir, increíble. Después de que era $360.000 por zona. Y por eso justamente, Pedro, hoy en día el fútbol es sinónimo de política. ¿Qué pasó ahí, señores? Hubo falta, dice el árbitro. Lo cobra la falta Ariel Núñez. Pero hay que ver primero si nos toca la mano antes que haya esa falta. ¿Completamos, Adolfo? No, le estaba diciendo que hoy en día el fútbol es sinónimo de política también, porque todo es politizado el tema. Yo creo que hubo mano también ahí. En cuanto al equipo de Eric López, sorpresivamente tomó esta tarde, o sea que fue confirmado como nuevo director técnico de Gabriel Heinze. Así mismo, señores. Sorpresivamente. De donde estuvo el Tata, ¿verdad? Tengo entendido que... No, sí, el equipo del Tata era. Sí, Eric López está actualmente en el Atlante United, ¿puede ser? Sí, así mismo. Sí, señor. Y fue confirmado Gabriel Heinze, nuevo director técnico. Así mismo. Y vos sabés que esta temporada, por más que sea que Miguelito no está más. ¿Hace cuánto que Miguelito se fue a Europa? Ya son varios. Y sigue su camiseta quedando como tendencia. Increíble cómo gana millones de su camiseta. Cómo se vende. Increíble cómo le quieren. Ahí en los Estados Unidos no solamente, o sea que no precisamente los futbolísticos, sino el tema marketing. No, por eso te digo, hasta ahora tiene tendencia. Y conste que él ya no está jugando más. Pero cómo se vende su liga, todavía van vendiendo su camiseta. Increíble, está en el tercer lugar de la mayor venta. Cuidado, cuidado, muchachos. Y no le dio ley de ventaja al Ciclón. Hubo falta sobre Báez. Muchas gracias a Lipio. Miren, no le dio ley de ventaja. Se iba con toda ahí Maíz aparentemente. Ahí falta tiro libre para el Ciclón, Adolfo. Sí, más que nunca el 12 de octubre se está haciendo equipo de la Sudamericana. Segundo tanto de Sol de América. En este caso llegó al minuto 56 a través de Carlos Villagra, donde pone Sol de América 2, Sportivo Luqueño 0. Y usted sabe que Sportivo Luqueño no cobraron. Igual no iban a presentarse, pero por... como que no querían quedarse, como que ellos eran malos de la película, se presentaron. Imagínense, señores, no han cobrado todavía en este torneo clausura. Y esto es lo que tiene que hacer la APF. Esto es lo que tiene que hacer la gente de la dirigencia. De poner, digamos, reglamentos de que si 2 meses están atrasados con los jugadores, ¿verdad? Con sus jugadores, pérdida de puntos. Pero no van a hacer
porque todos están en la rosca, ¿eh? Sí, pero y por otra parte también General Díaz descendió sin haber percibido un solo sueldo. Y mucho menos también Luque. Luque solamente le dieron porque saque y no salió de la dirigencia, salió de otro lado. Cuidado, señores, el balón sobre y otra cosa, la mano. Otra cosa también, Pedro, venga, lo que yo no comparto y tampoco voy a compartir, que siga siendo un jugador inactivo ya como presidente de la FA. Y bueno, eso depende de los jugadores también. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Primer hombre de relevo, Miguel, en el ciclón. Señor ingresó con la 19 Sergio Vaneiro y se retiró con la 18 Sonado Valde. Retiramos 19 para Sergio Vaneiro, se retiró con la 18 Nelson Aedo Valdés. Con este que quiere Masilla Cristaldo, venga. Y capaz que también recibe una orden de chequearse, no sabemos si eso es la comunicación como se da a veces, no en este caso por el COVID, sino a veces por la instrucción del técnico, entre otras cosas, pero calculo yo que en este caso es, sí, porque lo oxigena, sabemos ya que por la edad y la experiencia que tiene Aedo, no te va a aguantar los 90 minutos, no sabemos si está al 100% también el León Guaraní, entonces aquí la oportunidad de un juvenil que obviamente era una apuesta y un pedido suyo, en este caso de chequearse, oxigenar un poco arriba y darle un poco más de frescura, un poco más de dolor de cabeza a la defensa itagüeña. Es así, señores, cuando lo hace pero por costado van a hacer laterales en sus terrenos para el 12 de octubre. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente de Fábrica. Este representa y distribuye Martínez, hermano. 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Torres Representaciones, pero... Es así, señores, Luis Alberto Salinas. Fecha número 11, torneo clausura. 12 de octubre y Cerro Porteño empatan 1-1. Estamos con la información. Información presentada por Termoyanda y Soluga, Pasito del Mercado Municipal. Segundo cambio de compromiso, primer hombre de relevo en el 12 de octubre, Miguel. Sí, señor, ingresó con la 14 Mateo Gamarra y se retiró con la 19 Walter Rebujado. Reiteramos, primera modificación en el 12. Ingresó con la 14 Mateo Gamarra y se retiró con la 19 Walter Rebujado. Perfecto, claro que sí, muchas gracias. Aquí sería como para que pueda tratar ya de sostener un resultado o darle esa velocidad por ese sector que necesita el 12 de octubre, venga. En este caso van a ser ambas cosas porque arriba, si viene una contra, porque obviamente hay que darle prioridad en lo que tenemos nosotros como el equipo, no podemos comparar lo que tiene Cerro Porteño en este caso, pero cada contragolpe que pueda tener el 12 de octubre, un jugador fresco en el campo de juego, es fundamental. También en defensa, cuando las cosas de por ahí, como se dice, las papas queman, en este caso va a ser de mucha ayuda allí abajo, porque si bien ahora mismo la prioridad es obviamente sostener el resultado, y como te digo, apuntar a una contra, si es que se da, esperemos poder revertir este resultado. Es así, señores, vamos a ver, se va José Ariel Núñez para el tiro de esquina por el sector izquierdo. Vamos 12, hay que acomodar ahora. Se viene el segundo y yo creo que podemos dejar la victoria. Vamos a ver cuando se prepara otro cambio en el ciclón. Vamos a estar el segundo con Miguelito. Vendemos, Adolfo. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Fábrica este representa y distribuye Martínez, hermano. Termoyano y Soluga, diseño y bordado computarizados. Consulta al 0971-263-583. A Pasito del Mercado Municipal. Termoyano y Soluga. Sí, señores, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Cerro Will Limitada en kilómetro 34 y Ipacaraí. Tercer cambio de compromiso, el segundo hombre de relevo en el ciclón, Miguel. Sí, señor, ingresó con la 14 Wilder Viera y se retiró con la camiseta número 2 Santiago Artamendia. Retiramos. Sale el campo de juego Santiago Artamendia, ingresa con la 14 Wilder Viera. Me parece que aquí ya lo deja descansar a Arzamendia. Venga, Totalmente, fue fundamental en todo el partido, entre las pelotas paradas, entre las jugadas, apareció también en una de esas que tuvo una chance de convertir también. Son varias las jugadas que tuvo. Viene el tiro de esquina muy cerrado. Sacó ahí, señores. Cuidado que viene el remate por la humanidad. De vuelta ahí. Y dejó su Colman. Llegó de vuelta el 12 de octubre. Cuidado que va a venir el manual a ver qué pasó. Dice que hubo algo, todo anulado, ¿no, señores? Tiene que ser el lateral. Sí, señor, tiene que ser lateral para el 12 de octubre. Con estos resultados que se están dando, 12 de octubre 1, Cerro Porteño 1, San Lorenzo 0, River 0, Deportivo Luqueño 0, Sol de América 2. El más beneficiado es Guaireña, que sin cumplir esa fecha se mete entre los 8 mejores. Así mismo, señor, totalmente. Esperemos más que no venga el gol de River, eso nomás. Insiste de vuelta, cuidado que viene Dos Santos, habilita de vuelta para Curey, que se le quedó atrás el balón. Va a recuperar de vuelta, lo deja para Dos Santos, perdió, va a recuperar de vuelta. Insiste el 12, vamos a ver si puede venir Ariel, avanza bien, ahí viene, se le quedó atrás.
Otra vez recupera Ariel, pero ya está sacando, recupera mitad de terreno. A ver qué hace ahí. Pablito lo deja para Pérez, insiste de vuelta. Vamos, Ceballos, no pudo. Ay, señor, estos son los pases. Ceballos, permítame, por favor, hacer un gran pase. No vaya a hacer algo de exquisitez. Necesitamos por lo menos un golcito más. Quiere hacer algo exquisitez. Me parece que no es el momento. Son casualidades. Ahora es casualidad, Adolfo. Hablando de Ariel, un saludo especial para nuestro compañero Ariel González Araujo. Una pronta recuperación y felicidades que hoy está de parabienes su terruño Itapé. Ah, cierto, felicidades, claro que sí. Mucha felicidad, Arielito, un apretón de mano. No puedo invitar para irnos hacia el departamento de Guairá, pero... Y dice que no quiere más Soleni. ¿O Ariel? No, es por el viaje nomás. No, pero ¿para qué vamos a hacer caso a Mazzoleni? Ariel es lo que tenemos que hacerle caso. Que va del pelado, hace un reverendo, lo que he hecho. Pero bueno, lamentable como son las autoridades. Cuidado que avanza de vuelta, se desprende, va con todo aquí. Cerro Porteño avanza, vamos a ver qué hace. Se va Maíz, sí, sale uno de otro. Tras Travidió, quedó el balón, recupera de vuelta. Insiste de vuelta, Josué está en el área. Ay, se va hasta la línea de sentencia. Va a sacar el centro. Se fue por el brazo, no señores. Es por el acá. Me pareció que es otra vez Navarro de vuelta. Va a ser tiro de esquina para el Ciclón. Marcamos el tiempo de juego. SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego. 25 minutos de la etapa complementaria. El marcador que lo presenta Faber-Castell. Representa y distribuye Martínez, hermanos. Cuando viene el tiro de esquina, primer poste. Hay un lateral. Otro tiro de esquina. Vamos a ver, saca Mateo. Está indicando algo. Otra vez dice el árbitro. Es ¿cómo es? Alipio, ¿verdad? Cuidado, señores. Otra vez insiste, está por izquierda. Quiere llevarse Josué, sale de uno. Cuidado que se desprende. Sacale el balón ahí, sacale ahí. Muy bien. Insiste, se le quedó. Muy bien. Salida por el 12. Dona Bella Cofe, Gaspar de Francia, esquina Bella. Doctor Manuel Román apoyando al 12 Utule, Automotor de Sebastián Molina. Insiste de vuelta, nota por Mateo. Cómodo, tranquilo. Vamos a ver. Hay que ordenarse. Saca el remate. ¿Para quién? Para nadie. Pero por lo menos tranquiliza. Porque Cerro estaba arriba apretando. Venga. Así mismo, digo, esto más de uno quiere meterse en la cabeza del Chiqui, en una fórmula que tiene con estos juveniles. Maíz hizo una jugada solo, veíamos lo de Comal también entre dos. Estuvo a punto de pasarle entre dos allí y hacer una jugada complicada. Y uno dice, esto en el caso de Russo, si volvemos al tiempo atrás, Leonel Álvarez, entre otros, Matosa, Subeldía, no le iban a poner nunca a unos juveniles. Y una apuesta que tiene el Chiqui Arce, que le dio como resultado campeonato de la apertura. Actualmente uno de los mejores rendimientos que ha tenido el conjunto azulgrana en una mezcla de experimentados, pero en una buena cantidad de juveniles también. Cuidado que avanza, otra va a ganar la posición y ganó nomás aquí Vareiro. Vamos a ver si le va ahí el balón. Insiste de vuelta, saque muchachos. No te preocupes, no te vaya a incomodar ahí Ayala. Otra vez perdemos, recuperó el Ciclón, lo tiene para Maíz. Insiste de vuelta otra vez para Cureí, abraza Dos Santos. Habilita para Josué, se desprende muy bien por el sector izquierdo. Va a venir Vera, insiste Vera, le queda de vuelta el balón. Vamos a ver, señores. Ay, cuidado. Viene el remate de Maíz a cualquier parte. A cualquier parte, venga. Así mismo, por eso, por suerte en esta jugada, se fue para cualquier lado del balón, por fortuna nuestra, porque era un ataque comprometedor. La jugada previa, justamente, que lo veíamos lesionado. De igual manera, una posible... No, de hecho, que no pasa lo porque pase algo, sino que de igual manera vos lo mirás al árbitro y sabes que cualquier cosa te puede cobrar también en una jugada así. No pasó nada, ni para el VAR, señores. Olvídese. ¿Cuándo va a ser salida? Saque de meta para el 12. José Carlos Gustavo Ortiz apoyando al 12 Utule. Novedad de Pacha apoyando al 12 LD Evento en kilómetro 25. Consulta al 098-789-589. Cuando saca Mauro Cardoso, no pudo mitad de terreno, quería recuperar, pero lo va a dejar de vuelta ahí. ¿Para quién? Para el chico del Valle. Otra vez para Popi. Lo deja para Julio Dos Santos, salida lenta del Ciclón. Pizzería Marlene Delivery al 0991-4841-69. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Quique Construcciones de Trabajo en altura 085-30-22-25. Da Ceballos, ¿qué quiere hacer? Esto es lo que quiere hacer Ceballos. No lo entiendo a veces. Cuando vos le necesitas, él hace estas porquerías. Pasa que necesitamos un diferente porque ella es un jugador de experiencia ya bastante gastado de estar y no le tiene esa, digamos, ya esa contundencia o ese despertar que hace que el equipo juegue de otra manera. Sabemos que la camiseta pesa cuando tiene ese número y tiene que hacerse responsable de aquello que lo esté utilizando. Yo creo que si va a buscar una contra, o en este caso apostar a un posible de vuelta a aumentar el marcador, en un momento debe fallar un Ovejero, por ejemplo.
Así mismo, señores, hay que jugar rápido. Mirá, ay, entregamos ahí. Cuidado, que viene el remate. Gracias, Maíz. No quiso jugar ahí con Cureí, era Julio Báez. Aquí de vuelta el balón, se pierde por línea de fondo. Pero cuidado que estamos regalando en la salida. Cuidado que estamos regalando, Benja. Esos remates de media distancia son muy peligrosos, muy comprometedores. En cualquier momento nos puede jugar una mala pasada. Hay que ser la línea en esa parte de la defensa que mucho le ha costado a esa dupla Benítez-Navarro, donde más apareció Navarro que Benítez, pero hay que tratar de ajustar un poco las marcas allí. Decimos, hay todavía variantes, hay que ver exactamente qué parte de la pieza hay que tocar en este momento. Serán las ideas que le estará pasando a Salavia por la cabeza en este momento. Perfecto, claro que sí. Los comentarios de Benja presentados por Lavadero Juan Román. Insiste de vuelta, viene el centro. Cáceres que deja apoyando el balón. Baja de vuelta, me parece que el chico del Valle va a sacar. Se desprende ahí de vuelta, forcejean. Gana del Cerro, insiste bien el centro. Habilita de vuelta para Corey que no pudo. No pasó nada, claro que sí. Avance, muchachos, vamos, 12. Insiste de vuelta, va a desprenderse. Lo deja para Ceballos. Viene el centro, el segundo poste, ¿para quién? Para nadie. Con seguridad las manos del portero Muñoz. Antonio Totini Familia, el presidente del 12 de octubre, acompañando a la campaña del 12, Jim Cristo Rey, Avenida Japón, calle 1 y 2. Aquí, señores, pone el cuerpo pared, así hay que jugarle aquí a Josué. Sabemos que le tenés que golpear un poquito y ya queda tranquilo. Cuidado que perdimos rápidamente de vuelta. Avanza el Ciclón. Ay, señores, no dije nada, lo tocaron, hubo falta. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Faber Castell, representa y distribuye Martínez Hermanos. Sí, señores, Luis Alberto Salinas. Ahí en la fecha número 2 del torneo clausura, 12 de octubre, Cerro Porteño empatan 1-1 y no lo pueden parar a Maíz. Solo le tiene que hacer falta, venga. En todo momento, inclusive en esas jugadas peligrosas, innecesarias totalmente, por ese tipo de jugadas arriesgó lo que tenía Mateo Gamarra, se entiende, pero ese tipo de jugadas allí no lo puedes hacer sabiendo el desgaste que tienen ambos equipos, que Cerro puede aprovechar todo tipo de jugadas que le vengan en este momento. Cuidado que viene el remate para quien despecho, con seguridad las manos del portero Mauro Cardoso. Nadie estuvo en el segundo poste, con seguridad ya está saliendo el portero ipacarayense. Mesa Cosa Asociado apoyando la campaña del 12, comercial de IB mayorista y minorista, pasito del mercado municipal, Ferretería Villaboa apoyando esta cobertura. Grupo Itagua S.A. kilómetro 32, compañía de celular 0994-482-242. Aquí de vuelta no pasó nada, hubo lateral para el Ciclón. Vamos a irnos hasta ¿qué le queda al 12 de octubre en la banca? Estamos con la información. Información presentada por Yare Comité, precio único para damas, caballeros y niños. Miguelito en la banca, ¿qué le queda al 12 de octubre? Rodolfo Rodríguez, Junior Morabel, David Betieta, Fabián Ovejero, Héctor Villamayor y Alegar Tete. Perfecto, muchas gracias. Aquí de vuelta, recupera mitad de terreno el 12. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal LD Evento y kilómetro 25 0182 789 589. Concejal Gustavo Ortiz apoyando al 12. Y aquí para un solo gol, venga. Totalmente, acá digo nomás yo cuando se viene la tercera variante. No sería bueno, es cierto que posiblemente esto no ocurra, pero si Ceballos hace ese trabajo de distribución, a veces tiene la oportunidad de pegar al arco también. ¿No sería bueno hacer un cambio de él por Héctor Villamayor? Y que le tiene que dar movimiento al equipo, tiene que distribuir balones, pase profundo. Y el otro cambio sería Ariel Núñez por Fabián Ovejero, para que tenga esa posibilidad arriba y te arreglas con lo que tenés abajo. Porque el que más va a atacar es Cerro en este caso, pero la contra hay que aprovecharla cuando tenés, y si tenés jugadores frescos es una ley de ventaja para el conjunto itagüeño. Así mismo, señores, los comentarios de Benja presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Cuando recuperaría el Núñez de vuelta, baja perfectamente el proceder del balón, recupera de vuelta, a ver con quién juega. Está cerquita y Coronel, muy bien habilitado, insiste de vuelta por Paredes, otra vez lo va a dejar para Ariel Núñez, primero Puntín, ganó la posición de vuelta Josué, más atrás le va a dejar, vamos a ver, es para Del Valle, cortita para Popi Muñoz, salida del Ciclón. Con estos resultados parciales, recordemos que los equipos internacionales para el próximo año sería Cerro Porteño, Olimpia, Libertad, Guaraní, Nacional, Guaireña, 12 de octubre, River Plate, respectivamente. Es así, señores, muchas gracias. Cuidado que perdió, ganó, ¿qué pasó? Esperemos que no sea prestado, vamos a ver. Molinas, perdió, llegó al destiempo. ¿Qué pasó, venga? En esta jugada, si bien intentó cortar, la intención fue buena de Omar Molinas, pero llega tarde la jugada. Esto es lo que se ve justamente. Y sí, le dio una calidad. O sea que si le pisaba por completo podría complicarse la cosa. Pero llegó tarde nada más. Y luego tienes ahí cuando tenés esa entrada, cuando estás poniendo arriba, es totalmente dura esa entrada.
acá protestando de todas maneras Molina, pero en este caso llegó tarde, viene molestado el jugador losista. Otro amonestado en el compromiso, Miguel. Sí, señor, segundo amonestado en el 12 de octubre, esta vez Osvaldo Molina, 22 del 12 de octubre. Hubo tercera y última modificación. El Cerro Porteño ingresó con la 30 Fernando Overán y se retiró con la 5 Julio Baez. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Ya quemó todos los cambios. El Messenger Cristal de Adolfo. Cosas turísticas del Paraguay, los Mariano en Piribebi. Contacto al 081-570-36-092-91-0586. Sí, señores. Menos mal que no trabajó el VAR aquí porque a lo contrario era fácil sacarle con la camiseta del 12 una roja a los jugadores. Pero aquí de vuelta viene la contra. Vamos Ceballos. ¿Y Ceballos qué quiere hacer? Es que no va a poder hacer ese tipo de jugadas. Pero... No, antes estos equipos no podés, viejo. Jugalo, tratá de poner cuerpo, jugalo, pero quiere hacer una exquisitez que esto no le va a poder hacer así de fácil. No, con la calidad de jugadores que tiene allí abajo, tiene nuevos jugadores también allí. Tal vez Marcos Cáceres vaya y pase por ese tipo de jugada donde vos podés eludirlo, pero hay una férrea marca en la parte de la saga central del Ciclón. Es imposible pasar encima, estaba entre dos, así es difícil. Tiene que buscar compañeros como lo hace ahora, por ejemplo. Exactamente, cuidado que Ariel Núñez de vuelta. Insiste cuando tocan y tocan, es muy importante. Lo queda de vuelta ahí, ay, señores, viene el remate, viene el segundo. ¿Qué pasó, señores? Todo anulado. Quiero ver el VAR también. Hay que ver, señores. Me pareció que participó lícitamente. Pero hay que ver, señores. Vamos a ver la jugada. Para salir de la duda, me pareció que... no. Sí, Totalmente. Bien sancionada la jugada. Todo anulado. Lo tenía Mateo Gamarra allí para Así mismo. meter el pase por derecha. Un pase profundo, buscapié. Podría haber sido otra historia. Así mismo. Aquí es sancionada la jugada. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Pacaraí Limitada y el tiempo de juego 36 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermanos. Sí, señor, estamos en Luis Alberto Salinas, fecha número 11, torneo clausura, 12 de octubre y Cerro Porteño empatan 1-1. Vamos al otro cambio, estamos con la información. Información presentada por el apoyo del doctor Manuel Román. Quinto cambio del compromiso, segundo hombre de relevo en el 12. Sí, señor, segunda modificación al 12, ingresó con la 7 Julio Moravel y se retiró con la 30 Paulo Ayala. Retiramos. Julio Moravel dentro del campo de juego y se retiró Paulo Ayala. Decime, Benja, ¿era por el jugador? ¿Está bien este cambio? No, totalmente. Yo no estoy de acuerdo con este cambio. A mí me parece acá, ya viene demostrando que no es de los, digamos, habituales o fundamentales como para el segundo tiempo. O Moravel que tiene que ganarse ese lugar, ya sea estando en la banca también. Era lugar, para mí era lugar de Ovejero, allí no se discutía el cambio, pero sacar a un jugador clave que te puede definir cosas arriba, en la jugada que aparezca nada más, como Pablo Ayala. Recordemos que él asistió en el gol, ¿O el mismo Víctor Villamayor? Exactamente, por eso decía, tener a un jugador que te filtre valores ahí podría decir, no es hombre por hombre directamente, pero son de cualidades similares, son de aquellos que te distribuyen el balón, te meten pase profundo que lo puedes colocar a la defensa del Ciclón. Que para mí podría haber sido Víctor Villamayor, como podría haber sido también Ovejero, hacía apostás justamente a buscar el gol de triunfo. Es a mí entender lo que me da justamente este cambio. Yo creo que tenemos más por Molina también para hacerle descansar. Cuidado que viene el centro de pecho. Ya bajó aquí el chico, hablamos de Wilber Vera. Lo deja de vuelta y está saliendo el Ciclón. Permitime decir, Pedro, audiencia total, el 12 de octubre nuevamente, hoy 18 de diciembre del año 2020, nuevamente escribe una rica historia dentro del fútbol paraguayo y ni qué decir del fútbol interior. El 12 de octubre clasificado a la Sudamericana, Sol de América 3, Deportivo Luqueño 0. ¿Y River cómo está? River también se está metiendo en la Sudamericana, pero en ese caso, ¿qué importa eso? Lo que importa es que el 12 de octubre sigue siendo el más grande del fútbol interior. Así mismo, señor, esperemos que sea así. Entonces decime, Guaireña y 12 equipos del interior están en Sudamericana, ¿es así? Guaireña y 12 son equipos internacionales. Primeramente recordemos que el 12 fue el primer equipo del interior en participar en un torneo internacional. Luego lo había conseguido también en su momento el Deportivo Capiatá y ahora en el año 2020 el Guaireña Fútbol Club. Y te olvidaste de Santaní. Deportivo Santaní también. Claro, con esto entonces repite entonces lo que pasó en el año 2013, aquel torneo de clausura que había ganado en Cerro Porteño. Había clasificado
ni bien ascendieron a primera división en el 2013, o sea, para el 2013 en la primera división, el caso de General Díaz como campeón de la intermedia y Deportivo Capiatá en el segundo lugar, ambos clasificaban también en este certamen, en la Copa Sudamericana, en este lugar, en este caso por acumulativo, en el caso de General Díaz, y nada más y nada menos que un puesto importante de Capiatá, ascendiendo también por el acumulativo y tercero en el torneo Apertura, en su primer torneo clausura en la primera división, aquello que obtuvo Cerro Porteño en el 2013. Excelente, señores. Y después no me digan que esto escuchás solamente en las radios AM. También nosotros tenemos, señores, en la producción que trabaja. Aquí se trabaja, señor, aquí lo tenemos. Y no me digan que solamente pueden escuchar ahí. También aquí los compañeros trabajan. Chapó para ellos, chapó para los compañeros, grandes profesionales. Orgullo de trabajar con ellos, Adolfo. Sí, ahora hasta podemos tomarnos el lujo de que pueda ganar Cerro. ¿Qué importa eso? Sí, lo demás ya es historia. El 12 nuevamente se anota entre los grandes del continente sudamericano. Es así, señores. Y el capitán fue molestado, Miguel. Sí, señor. Tercer jugador amonestado el 12 de octubre. Esta vez el capitán Pablo Ceballos, número 10 del 12 de octubre. Y ese por el cansancio que llegó a destiempo también, Benja, ¿eh? Totalmente, ya, por eso digo, desgaste físico. Muchos me decían en algún momento, es que no lo voy a sacar a Ceballos por el hecho de que no hay otro delantero que te pueda aguantar en esa posición. Pero en este caso tenés que dejarlo descansar también. No sabes si de por ahí, ya por la edad, por la experiencia, pueda tener lesiones en algún momento, alguna incomodidad que puede pasar factura para lo que después se le va a necesitar en el certamen de la liguilla en este caso. Así mismo, porque acá se le fue el balón, hace lateral al Ciclón. Lo que espero que no haya otra falta, que pueda sacarle una amarilla y no deje en el primer partido sin Peseta, ¿verdad? Porque Peseta es idolatrado por un sector, ¿verdad? Hay que respetarlo, ¿verdad? Pero para mí vino y se vino a hacer lo suyo, su trabajo, ¿verdad? Como para poder estar otra en el tapete. Cuidado, señor, está en el área, el testazo. Lo dejaron dar el testazo a Sergio Vareiro. Quedamos mudos por el momento, pensábamos que era un gol, pero otra vez lo ganaron ahí, le ganó la posición a los centrales, venga. En este caso, vuelvo a decir, me sigue sorprendiendo ese trabajo con los juveniles. Puedes incluir a Sergio Vareiro por más que haya tenido ya oportunidades en la primera, en otros equipos. Pero mira lo que es este equipo, como viene aguantando con los jugadores de experiencia que tiene el 12 de octubre, hace una mezcla de los jugadores que quieras, pero hay un promedio importante de grandes juveniles allí en el Ciclón. Excelente hasta ahora en esta jugada Vareiro, y sí, nos quedamos todos mudos porque parecía que venía el segundo del Ciclón. Por fortuna nuestra pasó cerquita ese balón, pero tenemos esa oportunidad también, así que nos hablamos grande en esa. Aprovechemos aquí, señora, aprovechemos aquí. Está Ariel, vamos a ver, anímese, media luna. Ese está cansado, Ceballos, por eso te digo. Por algo a veces también le reclama. ¿Por qué uno le reclama tanto a Ceballos? Porque tiene condición y tiene capacidad. Pero a veces también es como el árbitro amarilla. Quiere robarse el espectáculo. Y él quiere robarse el espectáculo, pero aquí tiene que ser el 12 de octubre, no él. Así mismo, compañero, hablando de idolatrar, excelente labor nuevamente del profe Chino Agüero, un itagüeño que lleva en la sangre, ¿verdad?, el fútbol itagüeño, que conoce lo que es el 12 de octubre, y también muy loable su trabajo, pero en esta última instancia donde tomó el profe Pedro Sarabia, que estuvo muy de cerca, siempre acompañado en cuanto a motivación del profe Chino Agüero. No solamente le conocimos dentro de la Liga Itagüeña, es un motivador neto el profe Hugo Chino Agüero, Pedro. Chapó para él, sí, de Itagüeña, imagínense, es Itagüeña y tenemos grandes profesionales y tenemos que estar orgullosos también. No solamente tenemos que traer del exterior ni solamente de otro lugar, pero también lo tenemos aquí en casa, y eso es lo más importante. Está Ariel, está por derecha. Vamos a ver si pueden ir a la jugada, vamos a ver si son inteligentes. Viene el centro de arriba, viene el remate, y se fue por la humanidad ahí del central de Cerro Porteño, y ya está saliendo, venga. En este caso hay que reconocer que le probó muy bien, media distancia, y el remate también, que le iba a pegar de primera, pero acá podía haber tocado también. Creo que esa parte del egoísmo que le jugó en contra de una mala pasada. Aquí en la contra lo deja, vamos a ver, viene el remate y lo sacó Muñoz, remate de José Ariel Núñez, llegada clarita del 12 de octubre, Miguel. La remetida de José Ariel Núñez, el disparo fuerte, ahí estaba el Poti Muñoz para desviar el balón hacia el córner. Sí, señores, se salvó, venga. En este caso la jugada
Eso que no aparece mucho Núñez durante el partido, pero cuando tiene una es clara, es clave. Y aquí creo que de igual manera, si no tocaba el Popi Muñoz, se había desviado de Marcos Cáceres, se iba a ir de igual manera al córner. Ahí le va a pegar Mateo Gamarra. Esperemos que se venga el segundo, ¿por qué no? Momento clave en el partido. Vamos a ver, señores. Ahí se está yendo. Vamos a ver, hay tiro de esquina. Tiro de esquina del 12 de octubre. Vamos a ver si lo aprovecha. Es el último minuto. Qué bien sería dejar los 3 puntos. Imagínense, señores, en el Luis Alberto Salinas. Es el último partido de local. Es el último y nada más. Después ya no hay más partido de local. ¿Es así, compañero? Totalmente. Autoriza el juez, tiro de esquina por izquierda. Rechazó ahí como venía el chico, insiste de vuelta, otra de baja como puede Josué. Vamos a ver, se va con todo, está Molina, viene el remate. Excelente lo que hace Molina, porque casi, señores, le complica a Popi Muñoz. Otra vez están en el área, saca como puede, queda de vuelta, insiste de vuelta. Viene el gol, y penal, lo hizo el chico. Sí, señores, hay penal para el 12 de octubre. Esperemos que el VAR no trabaje porque hay una patada, dice. Esperemos que el VAR no trabaje porque hay una patada. Y lo hizo el número 13, hay penal para el 12, Miguel. Así es, hay penal para el 12 de octubre. Vamos a ver al jugador que vio el acrílico rojo. Creo que el jugador, vamos a ver, está viendo la tarjeta amarilla. Vamos a ver, lo está mostrando, creo que al número 13, Rodrigo del Valle. Segunda amarilla y la roja para del Valle que cometió el penal. Se fue por el pie y la mano. Se fue por el pie y la mano. Así mismo ocurrió con River de Buenos Aires y no lo cobraron. Así mismo ocurrió con River Plate de Buenos Aires y no lo cobraron. Venga. Y aquí cobra. Y la vez pasada también ocurrió en un partido. Esto parece que vamos a ver si vamos a irnos a que ese centímetro no es penal. Vamos a ser sinceros. Totalmente. No es penal por según la regla. Pero River. Acá, eso te iba a decir, acá... Según la regla no es penal. No podemos comparar lo que es un equipo, o sea, como el 12 de octubre, como usted diga, lo representamos, ¿sí? Pero, Sí, expulsado Rodrigo del Valle. Vamos a ver, hay un chequeo del VAR, vamos a ver, se prepara Pablo Ceballos para ejecutar el penal. Vamos a ver el chequeo que está realizando Anito Colmán. Doble error del árbitro según conozco el reglamento. Se fue primero por el pie y la mano. Y cuando es a centímetros. Segunda pelota ya. Segunda pelota. 2 errores tiene el árbitro aquí según el reglamento. Pero ojo, pero la pelota también tuvo intención de buscar el arco rival. Sí, pero si vamos a irnos, que cuando te dice la regla, cuando es segundo balón, no existe. No puede haber. Porque es a centímetros. Pero en este caso aceptemos porque es a favor del 12. Por eso, aceptemos. Pero yo te digo nomás, para que los oyentes sepan que nosotros sabemos el reglamento, que lo manejamos perfectamente. Pero aquí se equivocó Alipio Colmán. Pero esperemos, señores, que quede así. Que haya el gol del 12 de octubre. Pero aquí, señores, lo van a matar después. Aquí lo van a matar a Alipio, ¿eh? Sí. Acotando un poquito lo que decíamos en comparación con River, lastimosamente no podemos comparar a nadie con River, porque River va a recibir sí o sí como sea la ayuda de Alejandro Domínguez, la ayuda del señor Wilson Seleme, que es el director de árbitros. River siempre tiene ayuda, así que vamos a sacar el lado a un equipo que realmente siempre necesita ayuda. Es un equipo vergonzoso verlo a un equipo como River allí, pero bueno, nada más para aclarar eso, porque acá es cierto, lo comparás acá y acá tenemos muchos errores, pero afuera con los grandes profesionales, un brasileño como director de árbitros, apoyando y respaldando totalmente a River. Bueno, señores, aquí todo listo. Puede quedar primero el 12 de octubre. Puede quedar primero el 12 de octubre. Está Ceballos. Viene el segundo. ¡Corazón!
Lo van a fusilar a limpio, pero no importa, carajo. Aquí está, por fin le dieron la posibilidad el 12 de octubre. Por fin, señores, no trabajó el VAR. ¿Qué carajo importa? Aquí, señores, de Luis Alberto Salinas. 12 de octubre con Pablo Ceballos. Pone el 2-1 ante Cerro Porteño. Y quedó primero. 12 de octubre más. Cerro Porteño de momento de Minuto 48 de la etapa complementaria, Pedro. Y por fin algo nos dieron, Benja. Por fin algo nos dieron, porque siempre nos quitaban. Asimismo acá se aclara lo siguiente, grave error excepto de Alipio Colmán. ¿Cómo lo van a fusilar en los medios de comunicación, en todos los medios capitalistas? Que lo tienen obviamente a 12 de octubre muy por debajo, ni les interesa a veces nombrarlo del equipo. Acá, a pesar de los errores, que no es responsabilidad nuestra, ni como periodistas ni como equipo, que lo venimos siguiendo a 12 de octubre, acá hizo lo suyo Pablo Ceballos. Finaliza el partido, señores, con esto, que en gran parte del partido, podemos decir, se hizo justicia, porque un equipo al que lo tenía muy por debajo, lo menospreciaban, ganó en la cancha. Eso es justicia, con palabra mayor, con letras mayúsculas. El mérito a todo el gran trabajo que hicieron. Este es el resultado que tenemos. La permanencia, en primer lugar, la permanencia en la división de honor del fútbol paraguayo, bien merecido, aunque no le gusta la APF y a todos sus amigos. Y por sobre todo, por partida doble, si hay que dar premios al mejor, al César, lo que es del César, dicen. Acá el 12 de octubre hizo un gran equipo, un gran partido y la clasificación de la Copa Sudamericana. Ni más ni menos, Desde el 2002 decíamos, llegamos el 2013 en una Copa Libertadores, ahora, después de varios años, para el año 2021 en Copa Sudamericana, lugar de honor merecido para un equipo humilde de Itagua, un equipo que da poquito nomás ante las adversidades, ante gente turbia, amigos, por así decirlo, que no pudieron con esto, equipos que aparecieron hoy, no al comienzo del campeonato, sino hoy, o hace un par de días atrás, cuando ya esto va finalizando, con el tema de que había un reglamento que teníamos que respetar, de que no había descensos, porque no había competencia. Ya es muy tarde, señores. Iba a ser un golpazo para nosotros. ¿Por qué? Porque acá se veía el resultado de un gran equipo. Iba a ser caso omiso a todo lo que viene consiguiendo el equipo de 12 de octubre, y ese es el mérito a un equipo que luchó contra la viento de marea ante todo ese problema, ante una protesta absurda, una estupidez tremenda que solamente aquellos que son amigos de ese equipo que había dado esa protesta pudieron haber hecho caso. Se hizo justicia, lo digo una y otra vez, así me cueste censura, lo que sea, no me importa. Acá el equipo hizo lo que tenía que hacer y por sobre todo, vuelvo a repetir, en la cancha. No bajo el escritorio, en la cancha. Le duela a quien le duela. 12 de octubre, permanece en la primera división, le va a seguir dando dolor de cabeza a cada persona, a cada directivo que no le guste esto. Y por sobre todo, se va a tomar el lujo de jugar una Copa Sudamericana. Perfecto. Miguel, vamos contigo, Miguel. Lo ganó el 12 de octubre, quedó primero. Podría jugar con Sol o con alguien. Así que, señores, el 12 de octubre Sudamericana, Miguel. Sí, señor. Ya se retiraron los jugadores cantados, saltaron de alegría. Ya se retiran todos. Y bueno, un triunfo importantísimo del 12 de octubre que asegura de esta forma su participación el próximo año en el evento internacional del 12 de octubre. Ya decíamos que un triunfo importantísimo del cuadro itagüeño, ya se retiran todos, se fueron el último que salió de ese Porteño fue el Popi Muñoz, que le reclamó al árbitro Alipio Colmán, que ejecutó el penal, y bueno, el gol de Pablo Ceballos, y ahí terminó este compromiso. Victoria del 12 de octubre por 2 goles contra 1, clasificado para el evento internacional el cuadro itagüeño. Claro que sí, algo más, Miguel, para despedirte. Muchísimas gracias por tu trabajo. Y bueno, ya jugadores se retiran todos, de mi parte nada más, y será acá en cualquier momento. Claro que sí, muchas gracias. Sí, señores, de aquí vamos quedando con toda la estadística, la incidencia y el comentario final de Benjamín en una presentación de Cooperativa Ipacaraí, invitado al servicio a la gente. Así, señores, va a interactuar también con Adolfo. Señores,
cómo disfrutamos. Quedó primero, segundo Nacional, tercero Cerro. Y dependiendo de los resultados de Olimpia y Libertad, puede quedar cuarto o quinto. Así que, señores, queda todo el término de la transmisión. Contigo, Benja. Así es, le damos la pisada primero a Adolfo Vera. Adolfo. Sí, así mismo, compañero, como lo estaba diciendo en su momento, ¿qué importa si no censuran ni nada? Pero esta clasificación, esta permanencia del 12 de octubre va especialmente para muchos colegas capitalinos. Que se deje de joder los aregüeños, los capitalinos, los asuncenos especialmente, que siempre le machacaron al 12 de octubre, que siempre le tuvieron de menos, pero acá está el resultado. El fútbol, muchachos, se gana jugando 11 a 11, no en el escritorio, pero no hace falta ni siquiera mencionar de quién estamos tratando, ni mucho menos faltando del respeto, ¿verdad? Pero reitero, esta clasificación y esta permanencia va exclusivamente para colegas capitalinos, reitero, para colegas capitalinos que siempre le machacaron al 12, que siempre le hicieron sentir de menos. Y yo sé que mañana también a primera hora de esa prensa capitalina va a ser el primero que le va a estar llamando al presidente, que es el doctor Edgar Monge también. Esperemos que también que el doctor Edgar Monge ponga también de su parte y que no haga caso otra vez ahora que el 12 es nuevamente equipo internacional. A mí, presidente, desde clasificaje mejor es la Lomoti. A mí mejor es la Lomoti, presidente, porque nosotros somos el único medio, el local, que siempre le apoyamos al 12, estando en la primera B, estando en la primera C, intermedia, ahora primera división y ahora que somos nuevamente equipo internacional. A mí no es la Cardinal o la otro medio, hay que entenderse. Y nosotros cuando le hablamos o cuando queremos hablar con ustedes, siempre nos da la espalda al presidente. Pero ese es un punto aparte que le estoy diciendo ahora. Personalmente yo le digo, presidente, y estoy orgulloso de ser itagüeño y de ser partícipe de que el 12 de octubre sea nuevamente equipo internacional. Señores, lo que vieron en la cancha es el resultado de un partido. Lo que tanto Justicia al 100%, no me vengan a mí con amaños, con cosas que nosotros sabemos bien que los equipos de la primera división están acostumbrados. Pasó con el Deportivo Capital el año pasado. Tenían todo como para poder ayudarlo a General Díaz, este caso no se pudo. Y ahora está en la primera división por un año más, con un resultado justo, por ser más que nada artífice de un gran equipo que tuvo sus altas y bajas también, es cierto, pero supo aprovechar en el momento que necesitaba. Y le agradezco a todos los oyentes que están ahora en este caso sintonizándonos, porque nos damos cuenta que la audiencia crece. Hacemos un pequeño numerito en cuanto a lo que ha sido la audiencia de la 101.7, 23.721 personas, y 30.300 en este caso ya. Increíble, Estamos sintonizados en todos lados, en todos lados. Hoy no lo de partido, un resultado complicado. No empezaba bien el equipo del 12 de octubre, pero ahora se logró un triunfo más que importante. Se lo desplazó en este caso al Ciclón de la punta del campeonato. Para mí, resultado justo, es lo que digo. A la cantidad de ayuda que uno recibe, en este caso la cantidad de cosas que dijeron del 12, hoy está donde está, por méritos propios, sin hacer mucho ruido. Triunfo más que justo, sobre todo por el rival que ha tenido que enfrentar el día de hoy. Dirán lo que dirán por el penal, pero la cantidad también de chances que ha tenido el Ciclón, lo mismo el 12 de octubre, el que supo aprovechar, ganó el que metió más goles, ganó el que fue mejor. El que supo aprovechar en este caso va a Sudamericana después de varios años. Yo sé que hay muchos comentarios de lo de hoy que se dicen en las redes sociales mismo, que amaño, que esto, que lo otro. Acá se ganó de la mejor manera, se hizo un gran sacrificio. Un equipo que está metido de lleno en este gran campeonato, sabe perfectamente a lo que se juega, y ese fue el 12 de octubre el día de hoy. Sabía que tenía que ganar ante cualquier resultado que pueda ocurrir. Le tapó la boca a grandes equipos
a grandes colegas nuestros también. Acá simplemente la unión hace la fuerza, la humildad por sobre todo de un equipo del interior que hoy de vuelta vuelve a estar en el podio, vuelve a ser noticia porque solamente para nosotros fue noticia durante toda la campaña, para el resto será el día de mañana seguramente. Y bueno, señores, de esta manera cerramos fecha 11, el resultado ya está a la vista. La cantidad de veces que ha tenido la oportunidad de octubre no la ha sabido aprovechar, ahora lo tuvo. Está puntero en el campeonato por ahora, asegurado en la Copa Sudamericana. Un equipo con gran futuro y nos espera un gran compromiso, un gran proyecto a seguir en campo internacional y obviamente el compromiso importante en la primera división del año que viene. Este es un balazo de agua fría para aquellos equipos que creían que podían ganar bajo el escritorio. ¿Por qué no hablaron antes de este problema del descenso? No se creían los descendidos posiblemente. Ahora son los descendidos, saben qué equipo me refiero. Y más que nada desearle suerte en lo que se le venga a ellos. Que el 12 de octubre va a estar 100% enfocado en las Copas Americanas y en el campeonato apertura y clausura del año que viene. Que se venga lo mejor para este equipo, para esta ciudad tan humilde, sufrida también. Que una pequeña alegría, esa pequeña alegría que disfruta el día a día el itagüeño, es de ver a ese equipo ganar en grandes campeonatos y ahora le toca nada más y nada menos que el campo internacional. De mi parte es todo por ahora. Cerramos esta transmisión. En controles estuvo Carlitos Coronel, como siempre, el aguante de este gran campeón que nos aguanta en todo momento, la paciencia que nos tiene. Pedro Alcide estuvo en los relatos. En la voz comercial, Adolfo Vera. Y quien les habla en los comentarios y en la síntesis final, Benjamín Núñez. Saludos, cordial saludo para todos, itagüeño, abrazo para todos en la distancia. Y será hasta entonces. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu corrección, tu gallardía.